¿Conocen el particular juego 99 ROMs? Sin duda es un juego misterioso y muy extraño, pero no pasa nada más de ser solo juego de internet aparentemente, y los varios rumores sugestivos de la web que te ponen los pelos de punta no son nada más que rumores. Siento lo más profundo de mi alma de contar esta extraña anécdota que me pasó cuando jugué por segunda vez este juego, fue algo que no me lo esperaba para nada, y que realmente me perturbó, y debo asegurar que esto es real. La razón por la que jugué 99 ROMs por segunda vez fue que a la primera no conseguí entrar por todas las lúgubres y solitarias habitaciones del videojuego, que obviamente son 99, y bueno, busqué la página del juego y este comenzó. Todo era normal y todo exactamente igual, iba avanzando y haciendo clic a cada habitación que pasaba, y en efecto, logré pasar nuevos niveles, pero lo que realmente debo contar, y la razón de que estás leyendo esto fue que llegué a la parte en que se ve el hombrecillo encarcelado. Si ya lo jugaste recordarás muy bien quién es, ese hombrecillo que está muy cabizbajo y triste, que si mueves el picaporte de la reja él te mira con fe de que la abrirás. Bueno, yo oprimía y nada, no se abría hasta que de improviso se abrió, no estoy bien seguro cómo lo hice pero logré abrir la reja. El hombrecillo emitió un gemido de felicidad algo infantil, pero un poco torcido diría yo, y la pantalla se oscurece rápidamente, y aparece una nueva ventana de mi webcam que me está grabando. Lo consideré muy curioso y me emocioné un poco, pinche y pinche por todas partes con el mouse pero nada. Lo que noté fue en que la orilla inferior de la parte derecha de la pantalla aparecía ROM 8K, sin duda era parte del juego, dudaba que sería un bug o algo por el estilo, porque está utilizando mi webcam. No me pidieron permisos para activarla, y teniendo suficiente sentido común la cerré todas las ventanas de internet, y ya un poco incómodo por lo sucedido recientemente. Llegó la noche de ese mismo día y la curiosidad me mataba por completo. ¿Cuál era el objetivo de ROM 08K? Claramente su función era más que simple entretener, es más, seguramente su función no era entretener, era algo más claramente, algo oscuro, algo raro y secreto, algo que no cualquiera encuentra, así que me levanté y prendí mi ordenador para volver a entrar al juego en la oscura y silenciosa noche de mi cuarto, pero esta vez, desconecté mi webcam. Finalmente llegué al cuarto del hombrecillo encarcelado, pero esta vez me sentía nervioso e inquieto, tal vez asustado y con miedo pero solo un poco. Pinchaba una y otra vez con el mouse el picaporte de la reja y esta no se abrió. Pensé claramente que sería por la falta de la webcam, así que la conecté y volví a jugar desde el comienzo. Llegué por cuarta vez al nivel de hombrecillo encarcelado y los resultados fueron exactamente los mismos. Esta no se abrió. La duda penetraba mi mente como un cruel gusano hambriento mientras que los pensamientos me venían. ¿Realmente pasó? ¿Tus recuerdos te mienten? Pero no, sabía con suma certeza que lo que pasó en la tarde realmente pasó, así que, conecté la webcam y comencé el juego otra vez. El juego esta vez se me volvió pedante, lo jugué demasiado para mi cuenta, de todos modos sería mi última vez, lo intentaría y mis ojos ya pesaban y el desánimo me caía como un pesado yugo entre mis hombros. Llegué otra vez a la habitación del hombrecillo encarcelado, por fortuna la reja se abrió, pero el hombrecillo no pronunció ningún sonido y la pantalla se oscureció rápidamente. Otra vez se veía la ventana que mi webcam grababa y mi rostro aparecía ahí cansado y pálido. ¿Será por el sueño?, pensé, y rápidamente mi webcam la desconecté. La ventana de mi webcam se cerró súbitamente. En la ventana de internet permanecía oscura y negra, pero ahora tenía una pequeña pregunta en ella: ¿Are you having fun? En ese momento no supe qué pensar ni qué hacer, noté que la pregunta se podía cliquear y sin pensarlo dos veces lo pinché. La nueva página que me envió era muy extraña, oscura y retorcida, no era para nada bonita y mal organizada.
La página de por sí tenía mucho spam raro y en inglés en sus alrededores, y en la parte de abajo estaba una caja de comentarios sumamente vacía. Me fui directamente en la parte de arriba de la página y me dirigí en donde decía Movies. En él había una enorme fila de material descargable que no tenían nombre, solo códigos de dígitos y letras, y en ese mismo momento mis ganas de apagar todo e irme a la cama para intentar dormir era de proporciones bíblicas. El susto que sentía era inminente y hacía agitar fuertemente el corazón de mi pecho, pero después de todo esto, ¿era algo serio? ¿Era prácticamente una página secreta de web? No lo creo, pero evidentemente su fin era muy oscuro y siniestro. Sin esperar más descargué el archivo más reciente, y se me abrió un video 3GP de muy pero muy mala calidad, y aparecía un niño siendo grabado con su webcam. El niño estaba con su rostro extrañado, sin saber qué hacer, y desde ese momento supe que yo estaba ahí en esa enorme fila, grabado sin saber ni conocer el propósito de eso. El morbo y la voluntad de esos administradores sería un misterio, pero todo esto queda en tu juicio de creerlo o no. Aún así, esas imágenes de la habitación 08K quedarán siempre en mi mente. Alex Gigante es una criatura de 12 bloques de altura con una piel de Alex ensangrentada. Durante todo el juego, la criatura simplemente te observará desde la niebla, y rara vez realizará otras acciones inexploradas. Cuando se mueve, deja huellas en forma de hoyos de bloques de 3x2x2. No se recomienda acercarse demasiado a Alex, en muchos casos esto hará que el juego se cuelgue. Para encontrar a Alex Gigante, debes seleccionar la versión Optifine 1.12.2, configurar la dificultad pacífica, 6 fragmentos de renderizado y 0,2 de distancia de niebla. No olvide ingresar la semilla 77, 78, 74, 93, 81, 20, 92, 93, 78, 95, 78 al crear el mundo. Luego, cuando aparezcas en el mundo, nada hacia el continente, porque esta criatura vive en él. Aparece en todos los biomas, pero con mayor frecuencia en pantanos, bosques y montañas nevadas. Es posible que no lo notes la primera vez, porque al principio siempre estará en algún lugar del ángulo de visión. La primera persona que la encontró fue un jugador desconocido. Se desconoce toda la historia, solo tenemos 2 capturas de pantalla de él. El primero muestra a la propia Alex Gigante, de pie entre los árboles en el pantano. En el segundo podemos ver que es más alta que la casa del jugador, que tiene 5 bloques de altura. Tradujo la frase muerte estiza un código decimal por diversión y lo usó como semilla, y así fue como encontró a Alex Gigante. Además de las capturas de pantalla, también me envió un correo electrónico pidiéndome que jugara con esta semilla y me asegurara de que realmente existe. Habiendo recibido la carta, habiendo estudiado un poco el material, encendí el disco y me moví en busca de este gigante Alex. Al principio, pensé que era un poco loco. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Cómo puede existir un personaje misterioso de 12 bloques de altura en Minecraft? Y esta no es una textura reemplazada de un zombie gigante ni un mod. En general dudé, porque antes de iniciar la búsqueda, busqué un poco en internet en busca de información sobre Alex Gigante, y no encontré ni una palabra sobre ella en ningún sitio o foro de creepypastas. Solo tenía las palabras de esa persona anónima, que no creí la primera vez, por supuesto. Después de hacer todo de acuerdo con las instrucciones, configurar Minecraft y crear un mundo, engendré en una pequeña isla. Teniendo que obtener los primeros y necesarios recursos, fabriqué herramientas y un bote para navegar a tierra firme. Habiendo aterrizado en tierra firme, trepé a los árboles, porque estaba en un bosque de robles oscuros. Empecé a buscar un lugar para mi hogar, en el camino, extrayendo todo tipo de recursos útiles. Al salir de la cueva en la que estaba excavando mineral, decidí no construir esta casa y simplemente me moví para buscar a este Alex. Pero algo me confundió, a saber, que la noche llegó de alguna manera rápidamente, aunque juro que hace 5 minutos era solo mediodía. Pero bueno, tal vez no me di cuenta de que el tiempo pasaba tan rápido. Han pasado 30 minutos sin éxito.
Ya me empezaba a parecer que ese anónimo solo decidió jugarme una broma, pero yo decidí jugar un poco más, tal vez no había pasado cierto tiempo. Pero debido a este silencio mortal, me pareció que me estaba acechando, pero simplemente no la noté, este sigue siendo su comportamiento estándar. Pero luego, de repente encuentro un agujero, luego otro, y otro. Eran de 3x2x2 de tamaño, comenzaron a aparecer sus señales. ¿Significa eso que realmente existe? Decidí seguir estas huellas, pero encontré una cueva con minerales. Al entrar en la cueva y caminar un poco, escuché extraños sonidos distorsionados de destrucción de pasto o algo así. Es decir, caminó justo sobre mí, además, los sonidos de caminar no se mostraban en los subtítulos. Después de salir de la cueva, caminé un poco más en la superficie, noté un árbol sin hojas y dejé el juego al ver la grabación, en algún lugar al final, en la esquina de la pantalla, lo vi. Sí, ella se puso de pie y me miró. Esta es una historia real que ocurrió en los foros de ZOM en 2013. En aquel entonces, un usuario llamado Zigo era un gran aficionado a los juegos de terror psicológico, como Silent Hill. Esto no es inusual en la comunidad de fans, ya que muchos solicitan mods con estas temáticas. Y tratándose de Doom, algunos prefieren la atmósfera de terror de Doom 3 o la versión original de Doom para PlayStation. Varios usuarios intentaron crear mods inspirados en Silent Hill y temas similares. Si hay algo en el terror psicológico que cautiva a la gente, es la capacidad de provocar un miedo genuino, un miedo que nace del interior, mucho más intenso que el que pueden crear las simples imágenes de monstruos. Pero nadie se imaginaba algo tan macabro e inquietante como el What Rot Pain, creado por Zigo. La publicación era simplemente una imagen adjunta del logo de su proyecto, con el texto no se proporciona información y un enlace de descarga. Ese fue el tema que se creó recientemente en los foros de ZOM. Zigo no dijo nada más, dejando que los jugadores lo descubrieran por sí mismos. Pronto, los usuarios comenzaron a comentar que el mod era perturbador, incluyendo a quienes afirmaron que no dormirían bien por las noches después de jugarlo. Antes de empezar, cabe mencionar que Zigo era un miembro activo del foro, un tipo bastante normal. Originalmente trabajaba en un mod basado en el videojuego Blood, llamado Possessed, que lamentablemente fue cancelado debido a que, según se informa, perdió todo su progreso. En abril de 2013, justo antes de lanzar este mod, publicó un WAD de corta duración llamado Classic Rivalry. En esencia, este WAD pretendía competir con el proyecto Samsara de Terminus Est 13, siendo un mod similar protagonizado por héroes de FPS y con contenido de diversos juegos, desde Doom hasta Duke Nukem 3D, pasando por Killing Time. Fue duramente criticado por su desequilibrio, lo que provocó una reacción egocéntrica por parte de Terminus Est 13. Cabe destacar que Zigo había sido expulsado del foro desde 2014 por razones desconocidas. Todo esto creó un aura de misterio alrededor del mod, como si fuera algo que permanecería oculto para siempre a menos que uno lo explorara por sí mismo. Rot Pain despertó mi curiosidad, provocando en otros usuarios una sensación de repulsión, algo común, al preguntarse si se trataba de un screamer, esos típicos vídeos donde aparece una imagen aterradora de cualquier cosa en la pantalla, acompañada de un grito exageradamente agudo, o de algo completamente distinto. Había algo singularmente grotesco en ese mod, y pronto descubriría qué era. Decidí no leer nada más allá de la primera página del hilo para no arruinarme la experiencia. Tras descargar el WAD e iniciar el juego, abrí el menú y solo encontré tres opciones. Inicio, epílogos y escape, un juego de palabras con escape, ¡qué original! Decidí explorar cada una de estas opciones. Escape sería el equivalente a salir del juego, solo que el único mensaje de confirmación que parecía estar configurado era sobrevivirá. Esto me hizo suponer que la intención del mod era matar algo específico. ¿Pero qué sería? ¿Sería algo parecido a la trilogía de Ghouls Forest de Kurtman Mikke? La opción de epílogos no era más que las opciones de configuración disfrazadas, con un número limitado de opciones para elegir. Solo quedaba la opción de inicio.
La seleccioné rápidamente y, por un instante, se mostró una imagen con un símbolo que representa el género femenino, representado de forma sangrienta, antes de que cargara el mapa. Al comenzar el juego, resulta evidente que el escenario representa el interior de una criatura viviente. Tanto las paredes como el suelo están hechos de carne palpitante. No hay cielo. En su lugar, se aprecia una textura rosada y deforme que representa las entrañas del animal en el que se encuentra el jugador. Se pueden ver glóbulos rojos flotando frente al jugador a lo largo de todo el mapa. Al entrar en contacto con cualquiera de estos glóbulos, estos caen al suelo. Más adelante, se abre una bifurcación con caminos idénticos a la izquierda y a la derecha que conducen a las ubicaciones, pero habitadas por una extraña esfera que también parece ser una célula o un órgano interno. El jugador está desarmado. No hay información en la pantalla que indique su salud, ni siquiera la barra UT tradicional de Don con el señor Dongui mirando a izquierda o derecha. No hay nada que hacer allí más que vagar por ese espacio limitado, escuchando una siniestra música de fondo ambiental compuesta por notas sintetizadas mezcladas con un sonido que se asemeja al latido de un corazón. No hay interruptores que pulsar, ni puertas, ni pasadizos secretos, ni enemigos. Al abrir el mapa, te darás cuenta de que tenía razón. El juego transcurre dentro de las entrañas de alguien. El mapa se llama simplemente útero, y el dibujo que aparece en la pantalla no es más que el útero de una mujer. Eso explicaría el símbolo femenino al principio del juego, así como en las esferas del mapa que representaban ovarios. Pero esto seguía sin darme ninguna pista sobre qué hacer. Confundido, decidí recurrir a la única medida apropiada en ese momento para intentar seguir jugando. Usar el clásico truco de ITFA para acceder a algunas armas y, curiosamente, incluso después de tenerlas a mano, no había ningún contador en pantalla que mostrara la munición, los objetos ni nada. No sirve de nada disparar a los glóbulos rojos, ya que simplemente deambulan por ahí. Solo tengo los ovarios. Tomé el camino de la derecha y, después de disparar un cohete al óvulo, se oyó lo que sonaba como el grito de dolor de una mujer. De repente, todo el mapa empezó a temblar violentamente, y el ovario explotó en un charco de sangre. Repetí el proceso con el óvulo izquierdo, que también se convirtió en un montón sangriento, mientras todo el mapa temblaba y el gemido de terrible agonía volvía a sonar. Cuando decidí volver al principio del mapa, me topé con algo aún más extraño. Algo que casi me hizo saltar de la silla. Una especie de feto monstruoso gigante, que se graduaba en el mismo lugar donde empieza el juego, entre sonidos distorsionados, mientras flotaba hacia mí. El sonido era, simplemente asqueroso, la verdad. Mi reacción fue dispararle varios cohetes a ese bebé nonato gigantesco. Siguió avanzando, y cuando por fin tocó a mi personaje, se oyó otro grito, aún más horrible que el primero. Al poco rato, el juego se bloqueó, y el sonido distorsionado del feto siguió reproduciéndose sin parar. A través del administrador de tareas, pude cerrar el juego que se había congelado. Me sentí fatal. Tenía un fuerte dolor de estómago y pensé que iba a vomitar ahí mismo, frente al ordenador. Acababa de terminar de jugar a un mod cuyo objetivo era practicar un aborto, y empecé a comprender por qué probablemente habrían baneado a Zigo. Al volver al hilo en los foros de Zoom, encontré más información descubierta por otros usuarios sobre este grotesco mod. Había mensajes secretos en el archivo que debían aparecer en pantalla al ejecutar los trucos habituales de Doom, cosas como eres estéril. Para mifepristona añadida para ITFA, siendo la mifepristona la píldora abortiva. Además, al intentar salir del juego, existía la posibilidad de que apareciera el mensaje de confirmación larga vida a los no nacidos. Los nombres de los personajes son, cuanto menos, extraños. La clase del jugador ya no es Doom Player, sino Parásito, mientras que el feto se llama Zigo. Sí, Zigo, el nombre del creador de este mod. En retrospectiva, esto empeoró las cosas al tratarse del aborto de un feto. El feto del mismísimo autor de este mod tan repugnante. Para mí, fue lo más repugnante que he visto en una comunidad de videojuegos.
Por si fuera poco, al observar las propiedades del feto, se aprecia que sus valores están exagerados de forma absurda, quizá para que el jugador no pueda eliminarlo por medios normales. El feto sigue siendo vulnerable a comandos de consola, como MDK, que elimina a cualquier monstruo que el jugador esté mirando, lo que activa el mensaje secreto: has abortado con éxito. Sin embargo, un detalle llamó mucho la atención de algunos usuarios del foro. La salud general de Zigo se expresa con el número 121 51 82 09 15 14. Podría ser simplemente un número aleatorio, pero la gente pensaba que era demasiado específico para ser una mera coincidencia. Las teorías siguieron fluyendo en torno a Rod Pine hasta que el usuario Piroscourge descubrió el significado del número 121 51 82 09 15 14. Básicamente, no se trataba de un único número gigante, sino de un mensaje cifrado. Cada dígito representa una letra del alfabeto. El número se puede separar así: 1, 2, 15, 18, 20, 9, 15, 14. Ahora bien, si sustituimos cada dígito por la letra del alfabeto correspondiente, aparece 1, 2, 15, 18, 20, 9, 15, 14 aborción. Todo esto generó varias preguntas en el hilo. Algunos especularon que Zigo tenía tendencias suicidas o que podría haber sufrido un intento de aborto. Coincidencia o no, el nombre que se puso a sí mismo era el de la célula resultante tras la fecundación, llamada cigoto, lo que llevó a algunos a preguntarse si existía alguna relación entre la palabra cigoto y la elección del nombre Zigo para ese usuario. Otros se mostraron bastante escépticos sobre el modo en general. Algunos bromeaban y otros simplemente decían que Zigo buscaba llamar la atención, especialmente después del fiasco de Classic Rivalry. En cuanto a Zigo, nunca respondió. Ni siquiera volvió a publicar en su propio hilo. Desde el momento de su creación hasta su expulsión de la comunidad, por otras razones ajenas al mod, no hubo ni una sola respuesta del creador. Hasta el día de hoy, Zigo no ha vuelto a aparecer en internet. Aún sigo participando en la comunidad de modding de Doom hasta el día de hoy, pero aún así, nunca me había sentido tan perturbado por un videojuego real. Cuando era un niño, las dos cosas que más me gustaban eran Godzilla y los juegos de la NES. Por eso cuando salió Godzilla Monster of Monsters, era como un sueño hecho realidad. Cuando finalmente conseguí el juego por mi cumpleaños, lo jugué día y noche. Desafortunadamente vendí el juego un año después, pero recientemente compré una nueva NES y después de mucha búsqueda, mi amigo Billy consiguió una nueva copia del juego. Yo tenía muchas ganas de volver a jugarlo y honestamente nunca se me ocurrió preguntarle a Billy dónde lo consiguió. Así que empecé el juego, la nostalgia me llevó al pasado, y el tema de 8 bits de Godzilla inundó mis oídos haciéndome sonreír. Me había olvidado de lo divertido que era romper cosas como Godzilla. No pasó mucho tiempo antes de que llegara a mi primer jefe. Mi primer oponente fue Gezora. La cosa más molesta mientras luchas contra Gezora es que siempre te empuja al rincón, te da golpes con sus tentáculos y no te puedes mover hasta que se aleje. El movimiento no te hace daño, pero te puede paralizar hasta que el tiempo límite se acabe y tienes que empezar la lucha desde el principio. Obviamente lo hizo cuando luché contra él, pero por alguna razón esto causó que el juego se glitcheara y una vez que lo hizo, no paró de darme golpes con los tentáculos. Se supone que el tiempo límite dura 40 segundos, pero esto duró más tiempo, y los gráficos empezaron a volverse raros, con pequeños bloques rojos por todas partes. Esto era muy extraño pero no le di importancia, así que agarré el cartucho, soplé un poco y empecé otra vez. Esta vez derroté a los jefes sin problemas. Entonces fui al siguiente planeta, Marte, busqué alrededor del tablero, y encontré algo inesperado. En donde se supone que debería estar Baran, estaba Titanosaurus. En el juego solo había 10 Kaijus, y Titanosaurus no era uno de ellos. Traté de avanzar a través de los niveles lo más rápido que pude para poder ver a Titanosaurus en acción. Luché contra Gezora otra vez, pero esta vez el glitch pasó justo cuando lo vencí, haciendo que su sprite pareciese que había sido devorado, y su ojo empezó a aparecer en toda la pantalla. No le di importancia, y empecé a luchar contra Moguera como si nada hubiera pasado. Esta vez él tenía un glitch propio.
Moguera era más grande de lo normal, y también era más difícil de derrotar. Al final terminé derrotándolo, pero cuando murió ocurrió otro glitch. De repente el sprite del Moguera gigante comenzó a romperse, y desvanecerse. Todavía no tengo ni la menor idea de lo que significaba. En este punto ya iba a luchar contra Titanosaurus, pero también estaba preocupado de que esos extraños glitches aparecieran otra vez. Sorprendentemente Titanosaurus estaba bien, y aunque en este juego todos los kaijus bípedos eran de la misma altura, Titanosaurus era algo más alto. El hecho de que Titanosaurus fuera más alto que Godzilla, tal como lo es en la película, me pareció algo genial. Después de una lucha muy divertida contra el monstruo que no estaba en el juego original, destruí la base enemiga y por alguna extraña razón no continué a Júpiter como normalmente lo haría, extrañamente terminé en Patos. Patos era igual que Júpiter en diseño, salvo que el tablero era azul oscuro en vez de verde. No le di mucha importancia y miré el otro lado del tablero para ver el nuevo monstruo. En vez de Ghidorah, era Biollante. Eso no podía ser verdad. Godzilla contra Biollante salió hasta 1989, y este juego se hizo en 1988. Tal vez Toho puso a Biollante en el juego para generar expectativa por la película del año siguiente, pero al final se arrepintieron. Intenté racionalizar las anomalías del juego de alguna manera, pero era inútil. Moví a Godzilla a uno de los varios iconos que habían sido cambiados y entré en el nivel. El nivel tenía montañas azules en el fondo con un planeta de color rojo en el cielo. Las montañas tenían algo raro, primero creí que el glitch las había afectado, pero parecía demasiado intencional. Rápidamente noté otra cosa de este nivel, no había enemigos, ni siquiera había obstáculos, así que lo terminé muy rápidamente. Probé otros niveles del mismo tipo para ver si aparecían enemigos, pero no había ninguno, por lo que decidí probar el otro tipo de nivel. Comencé uno de los niveles de colmena y fui sorprendido por un fondo grotesco de ojos naranjas con tumores. Los únicos enemigos aquí eran estos monstruos voladores, que estaban por todos lados. Después de completarlo, intenté evitar ese tipo de niveles si era posible. El tablero era corto, por lo que pasaron pocos minutos hasta llegar a una revancha contra Moguera y Gezora. Pero esta vez, los sprites y el patrón de ataques eran diferentes. Luché contra Moguera primero. Su reemplazo era una extraña máquina voladora, era como luchar contra Mothra. Atacaba girando su tentáculo del frente como un tornillo, y disparaba un rayo desde su taladro. Esta rara aberración reemplazó a Gezora, volviéndose todo un reto. Corría y saltaba muy rápido, y giraba constantemente sus manos, lo que dificultaba acercársele. Lo derroté usando una combinación de golpes con la cola, y el aliento atómico. Finalmente, iba a luchar contra Titanosaurus, pero cuando empecé la pelea, este no apareció, y el juego simplemente volvió al mapa con la pieza de Titanosaurus desaparecida. Solo quedaba Biollante, así que empecé la lucha. Me sorprendí cuando Biollante empezó la pelea en su forma de rosa. Estaba inmóvil y usó sus tentáculos para mantenerme lejos de su cuerpo. Como era de esperar, Biollante se transformó en su forma final al recibir el suficiente daño. La técnica de batalla era la misma, excepto que ahora Biollante se podía mover, aunque más lentamente que cualquier otro monstruo. Los tentáculos, ahora hacían más daño, y también podía escupir ácido. Pero cuando maté a Biollante, apareció un nuevo icono reemplazando a la base, se parecía a una máscara tribal roja. Me dieron escalofríos cuando la vi, pero como reemplazaba a la base, asumí que era la única manera de salir de Patos. Moví a Godzilla al icono y empecé el nivel. Era un lugar infernal sin cielo, y con fuego en el fondo. El fuego era la cosa más avanzada que he visto en la NES. Todo el texto de la pantalla superior, el puntaje y la barra de vida se fueron. En su lugar estaba una sola palabra en el medio que decía, corre. Mis escalofríos se intensificaron. Cautelosamente seguí por el nivel, pero, ahí no había nadie. Seguí hasta que empecé a pensar, corre. ¿Pero de qué? Fue en ese momento cuando escuché un suave bramido, y lo vi. No he visto todas las películas de Godzilla, pero estoy bastante seguro de que esta cosa no estaba en ninguna. Debía ser algo que se inventaron los creadores. Por pura suerte, o tal vez por la adrenalina, conseguí correr lo suficientemente rápido para alejarme de él. Él corría muy rápido, tanto que si apenas lo veías era casi seguro que morirías.
Y cuando digo morir me refiero a que tu monstruo moriría instantáneamente si lo tocara. Cuando volví al mapa, estuve tentado a apagar el juego y pretender que nunca pasó esto. Pensé, ¿qué demonios acaba de pasar? ¿Cómo será el resto del juego? Solo tenía que pasar el nivel de la máscara con Mothra y pasaría al siguiente mundo. Pero cuando moví a Mothra al nivel, el juego lo registró como si hubiera pasado, estaba bastante aliviado, intenté prepararme para el siguiente mundo. Trance. Miré el mapa para ver cuál era el nuevo monstruo, y era Orga. Un monstruo que debutó en una película de 1999, en un juego hecho en 1988. Mis teorías sobre Titanosaurus y Biollante se esfumaban. No había manera de que este juego estuviera hecho en 1988. Mis ojos se dirigieron a un nuevo icono en el mapa, un signo de interrogación. Tenía una gran curiosidad por saber lo que hacía. A partir de aquí, había uno en todos los mapas, y siempre estaban cerca del principio. Cuando empiezas un nivel de estos, aparece una pantalla como esta. Como ves, hay una pregunta en la parte superior, 2 botones de sí y no, y una cara en el centro. La cara te hace 12 preguntas de sí o no, cuando respondes, la pregunta desaparece y la cara cambia de expresión, luego vuelve a cambiar a la expresión neutral y pregunta otra vez. No había tiempo límite ni respuestas correctas ni incorrectas. Las expresiones nunca seguían un patrón, ni se preguntaba por el mismo tema más de 2 veces. Aquí están las expresiones de cara que vi a lo largo del juego. Las que entendí fueron estas. 1. Neutral. 2. Enojado. 3. Triste. 4. Feliz. 5. Enfermo. 6. Maníaco. 7. Sorprendido. 8. Amor. 9. Irritado. 10. Confuso. 11. Adolorido. Y ahora, estas son otras caras que también aparecieron, pero no entendí. Cuando comenzaron las preguntas las anoté en un cuaderno. Me alegro de haberlo hecho. Estas son las preguntas. ¿Te gusta el juego? Respuesta, sí, reacción, feliz. ¿Tienes miedo? Respuesta, sí, reacción, sorprendido. ¿Tienes más de 18 años? Respuesta, sí, reacción. Cara rara número 5. ¿Los pájaros tienen dientes? Respuesta, no, reacción, amor. ¿La luna gira? Respuesta, sí, reacción, cara rara número 11. ¿Tienes trabajo? Respuesta, sí, reacción, confuso. ¿Te gusta hacer daño a la gente? Respuesta, no, reacción, irritado. ¿El sol es caliente? Respuesta, sí, reacción, triste. ¿Te gustan los perros? Respuesta, sí, reacción, feliz. ¿Es bueno el presidente? Respuesta, sí, reacción, cara rara número 3. ¿Le gusta tu perro al presidente? Respuesta, no, reacción, enojado. Ahora que he explicado todo eso, sigamos con el juego. Después de este nivel, probé el nuevo icono verde primero. Había 2 nuevos enemigos en este nivel, un fantasma volador raro con trompa, y un murciélago con una calavera de caballo de cabeza, que aparecían aleatoriamente. Luego me dirijo a un nivel de montañas azules, esperando otra agradable y calma caminata. Me tomé mi tiempo, pero me tomó por total sorpresa cuando el falso Moguera salió de la nada, dirigiéndose rápidamente hacia mí y me quitó algo de vida. Solo me tomó 2 minutos para matarlo sin tener que preocuparme por un límite de tiempo, pero los monstruos jefe nunca se presentaban en los niveles de desplazamiento en el juego normal. Me inquietaba saber qué otras reglas rompería el juego. Era hora de luchar contra el falso Baran, cuyo reemplazo era una de las cosas más bizarras del juego. Esta criatura extraña te atacaba con patadas, y también abriendo su pecho disparaba misiles infrarrojos muy molestos. El falso Baran fue probablemente el más fácil de todos los reemplazos. Esto no puede decirse del falso Ghidorah. El falso Ghidorah era el monstruo más difícil hasta ahora. Sobre todo por su habilidad especial, con la que podía rugir y llamar a una bandada de esos murciélagos caballo. Curiosamente, ninguno de esos murciélagos caballos salieron después de matar al falso Ghidorah. Ahora tocaba enfrentar a Orga. Los ataques principales de Orga eran un puñetazo, y un rayo de calor disparado de la cavidad de su hombro. Pero cuando ya le había quitado la mitad de la vida, hizo algo nuevo. Abrió su boca y trató de comerse a Godzilla, robándole vida y poder. Pero al hacerlo, creó una nueva debilidad, ya que al dispararle un rayo de calor en su boca, le quitaba unas 4 barras de vida. Con esa debilidad derroté rápidamente a Orga.
Tal como esperaba, la cara roja apareció de nuevo en el mapa en el lugar de la base. Empecé el nivel, y viendo que era básicamente lo mismo que el primero, no perdí ni una milésima de segundo antes de empezar a correr tan rápido como pude. Pronto me encontré con unos obstáculos como bloques de tierra, suspendidos en el aire. La mayoría de ellos se podían saltar por encima o destruir, con otros tenías que agacharte para pasarlos. Algunos segundos después, escuché un espantoso rugido y vi a la bestia arácnida siguiéndome de cerca por detrás. Los obstáculos apenas lo retrasaban, avanzaba a través de ellos, haciéndolos trizas. Y cuando los obstáculos eran más pequeños, abría su boca y se los tragaba enteros. Tenía miedo, pero pensando rápido y con reflejos aún más rápidos, logré escapar otra vez. Me sentía muy emocionado, así que me eché a reír y dije, esta vez no, idiota. Pero cuando dije esa frase, justo antes de que el nivel hubiese terminado, el monstruo hizo algo que me heló la sangre. Me miró. Tomé otro pantallazo del nombre del siguiente nivel, justo antes de salir corriendo hacia el baño. Cuando volví al juego, pensé en la forma en cómo me miró el monstruo. El juego no podía haber oído lo que yo dije, es imposible. Tenía que ser una casualidad. ¿Pero por qué ocurrió precisamente en el momento en que insulté al monstruo? Nada de este juego tenía sentido. Los nuevos monstruos, los extraños falsos monstruos, escenografía fuera de lugar como los templos verdes, niveles de preguntas, y las persecuciones del monstruo rojo. No tenía ningún tipo de sentido. Si se trataba de una broma, no era gracioso en ningún sentido que yo entendiera, y claramente habían puesto demasiado esmero en ello. El nuevo mundo era demencia. Tenía 4 jefes en esta ocasión, Space Godzilla, Manda, Gigan, y Baragon. Me sorprendió ver que había 2 nuevos monstruos de Toho esta vez. Pero la mejor sorpresa estaba a punto de venir. Empecé el nivel de preguntas, y aquí está la lista de resultados. ¿Sabes nadar? Respuesta, sí, reacción, feliz. ¿Te gustan los peces? Respuesta, sí, reacción, enfermo. ¿Pueden los pingüinos volar? Respuesta, no, reacción, triste. ¿Puede girar en todas las direcciones? Respuesta, no, reacción, sorprendido. ¿Respiras oxígeno? Respuesta, sí, reacción, cara rara número 8. ¿Sabe bien morder a una mujer? Respuesta, no, reacción, molesto. ¿Es de noche donde tú estás? Respuesta, sí, reacción, cara rara número 6. ¿Te gustan los gatos? Respuesta, sí, reacción, confuso. ¿El agua es mojada? Respuesta, sí, reacción, enojado. ¿Alguna vez te has roto un hueso? Respuesta, no, reacción, feliz. ¿Te gusta tu trabajo? Respuesta, sí, reacción, herido. ¿Quieres un nuevo monstruo? Respuesta, sí, reacción, cara rara número 11. Yo no estaba del todo seguro qué quería decir con nuevo monstruo, pero no pude resistirme a contestar sí, solo para saber lo que pasaría. El juego me llevó de vuelta al tablero, y tenía un nuevo monstruo jugable, Anguirus. Moví la nueva pieza de Anguirus, deseoso de probar mi nuevo monstruo. Lo que de inmediato llamó mi atención fue el agua del nivel, la cual tiene un efecto de transparencia. Sé que la Super Nintendo podía hacerlo, pero nunca había visto un efecto de transparencia en un juego de la NES. Avancé por el nivel, y de nuevo no había monstruos ni nada, pero al poco tiempo había llegado a un acantilado sobre el agua. No había donde ir más que al agua, así que me zambullí. Después de meterme en el agua me encontré con 2 nuevos enemigos, una piraña gigante y una criatura sin forma con muchos picos. No necesitaba dar muchos golpes para matarlos, pero eran bastante molestos y podían reducir considerablemente tu vida si se acercaban lo suficiente. Después de pasar el nivel, moví a Godzilla al icono del castillo azul. Empecé el nivel y apareció un título, Frío Implacable. Siempre que jugaba uno de estos niveles, tenía una sensación repentina y horrible de ansiedad. Tenía la sensación de que cuanto más progresaba a través del nivel, más me acercaba a algo terriblemente maligno. No había enemigos, pero estos eran de los niveles más largos del juego. Solo jugué un nivel, pero me tomó 7 minutos completarlo. Entonces era el momento de luchar con el falso Baragon. Aunque Baragon era originalmente el monstruo más pequeño del juego, su sustituto era el más grande. Era tan alto, que su cabeza apenas evitaba chocar con la barra en la parte superior de la pantalla. Y era tan tremendamente bizarro como gigante. Sus técnicas de combate son muy extrañas.
En primer lugar lanza su aliento neblinoso, que hace que te congeles, luego camina de vuelta a la esquina derecha de la pantalla, y extiende una enorme ametralladora de su abdomen. Habría sido invencible si lo hubiera usado constantemente, pero afortunadamente solo lo hizo 2 veces mientras luchaba contra él. Cuando terminé con él, empecé con el tercer tipo de nivel, el Ártico. El Ártico es exactamente lo que te imaginarías por el nombre, una tundra helada con algunos segmentos acuáticos. Había un nuevo enemigo, una criatura atrapada en un bloque de hielo, que bloquea el camino y debes usar tu habilidad especial para derretirlo y liberarlo. Al liberarse, hace un movimiento extraño como si gateara y te empuja hacia atrás. No causa ningún daño pero es muy molesto. Después de lidiar con el hombre de hielo, seguí caminando y me encontré con un segmento de agua. Salté, y esta vez me las arreglé para conseguir una imagen mostrando cómo el agua salpica al entrar en ella. No sé cómo lo programaron, pero es bastante impresionante. Aquí se puede ver otro enemigo nuevo, que camina hacia ti, y explota al azar, enviando picos en todas las direcciones. Al volver a tierra, me encontré con un muy inesperado mini jefe, Maguma, el Kaiju Morsa. Las tácticas de lucha de Maguma eran muy simples, tenía un rayo de congelación, y podía embestirte. Una cosa realmente interesante de Maguma es que no muere cuando se lo derrota, solo da la vuelta y se retira. Traté de correr tras él pero desapareció después de que yo me metiera en el agua. Al terminar esta zona, pasé a la lucha contra Manda. En cuanto a la lucha, Manda era un rival bastante astuto, usó un buen número de trucos, como escupir fuego, morder y el más irritante de todos, la constricción, su ataque más fuerte. Después de que asesiné a Manda, fui a por el falso Gaigan. Cuando la pelea empezó, yo estaba muy confundido, porque no había nada allí. Pensé que esto iba a ser como la lucha con Titanosaurus en patos, pero justo en el momento en el que iba a volver al mapa, una piraña apareció en la pantalla. Pero no estuvo allí por mucho tiempo. Tan pronto como apareció, los altavoces emitieron un chillido ensordecedor, y el falso Gaigan hizo trizas al pobre pez. Esa entrada abrupta me hizo dar un salto, y me subió la adrenalina. El falso Gaigan era duro, pero mis nuevas habilidades con Anguirus ayudaron a mantener el ritmo. Los ataques del falso Gaigan consistían en una especie de láser de sangre que escupía por su boca, y un ataque hacia abajo. El ataque especial de Anguirus sería la clave para derrotarlo. Después de eso, solo quedaba un monstruo por vencer. Space Godzilla. La técnica de lucha de Space Godzilla fue bastante frustrante, usaba su energía para crear 2 cristales voladores, que llegaban al suelo y se volvían torres de cristal. Estas torres no solo te impiden alcanzarlo, sino que también le permiten recargar constantemente su energía, y lanzarte un mortal rayo. Eventualmente agotaba sus propias torres de energía hasta que se rompían, pero si esperabas a eso, probablemente perderías mucha vida. Cuando finalmente te acercabas lo suficiente como para darle un puñetazo, Space Godzilla te daba un golpe igual de fuerte, haciendo todo lo posible para enviarte de vuelta al lado izquierdo de la pantalla, y así crear más torres. Para cuando había terminado, yo solo tenía alrededor de 5 barras de vida. Pero no importaba, porque ya no necesitaba luchar, solo necesitaba correr. En ese momento decidí que realmente deseaba ver el final del juego. A pesar de lo terroríficos que podían ser estos niveles, tenía que pasarlos para avanzar. Para esta persecución probé a Anguirus, ya que su ataque de en el que se hace bola, me permitía avanzar más rápido. La persecución comenzó como las primeras 2, excepto que había un río de sangre debajo de la tierra. La velocidad extra me ayudó a obtener una ventaja sobre el monstruo rojo. Sobre todo porque no tenía que preocuparme por un límite de potencia, y podía seguir rodando sin parar. Al igual que los niveles con agua anteriores, el suelo inevitablemente llegó a un límite. Así que rodé hacia la sangre. Para mi sorpresa, la bestia infernal no me siguió, solo se detuvo en el borde de la tierra e hizo una mueca. Supongo que no sabe nadar, pensé. Así que seguí moviéndome. No había nada alrededor, pero sabía que algo estaba pasando. La persecución no iba a terminar tan fácilmente, ¿o sí? Algo más tenía que aparecer. Y efectivamente, escuché un rugido, el monstruo me perseguía con un nuevo cuerpo acuático. No tenía idea de que tenía esa capacidad. Estar sumergido me retrasaba, y la bestia tenía más o menos la misma velocidad. Me encontré con algunos pozos sin fondo, de los que flotaban unas minas hacia arriba. Asumí que golpear una te dañaría y enviaría hacia atrás.
Considerando la velocidad de nado del monstruo rojo, golpear una mina era muerte instantánea, por lo que me esforcé mucho para evitar chocar con ellas. Pero eso no era todo de lo que tenía que tener cuidado. A medio camino de la persecución la bestia reveló aún otra sorpresa. Un tentáculo de intestinos en cuya punta había mandíbulas con garras salía de su boca, tratando de devorarme. Solo apenas evité el tentáculo y las minas, pero me di cuenta de que la bestia se estaba desesperando, porque la persecución casi había terminado. Y cerca de un minuto más tarde, vi una porción de tierra que funcionaba como salida. Salté con toda la aceleración que pude reunir. La bestia gritó con rabia y saltó fuera del río de sangre en un último intento de arrastrarme hacia abajo, pero me escapé de sus garras. Me eché en mi cama y tomé una respiración profunda, satisfecho con otro escape exitoso. Ahora me dirigía al quinto mundo. Entropía. Entropía tenía un diseño muy distinto, pero era enorme y diverso. Curiosamente, ninguno de los niveles de los mundos anteriores estaban presentes aquí, en cambio había 8 iconos nuevos. Los jefes esta vez eran Megalón, Batra y Mechagodzilla. Como siempre, lo primero que hice fue ir al nivel de preguntas. ¿Te gusta el helado? Respuesta, sí, reacción, cara rara número 1. ¿Te gustan los payasos? Respuesta, sí, reacción, cara rara número 10. ¿El tiempo se te escurre a través de los dedos? Respuesta, sí, reacción, cara rara número 2. ¿Te arrepientes de algo? Respuesta, sí, reacción, herido. ¿Hay personas que merecen morir? Respuesta, no, reacción, cara rara número 3. ¿Es seguro salir de noche? Respuesta, sí, reacción, cara rara número 5. ¿Te resulta difícil dormir de noche? Respuesta, sí, reacción, cara rara número 9. ¿Alguna vez has matado a alguien? Respuesta, no, reacción, cara rara número 7. ¿Quieres matar a alguien? Respuesta, no, reacción, enojado. ¿Estás siquiera logrando algo? Respuesta, no, reacción, cara rara número 4. ¿La vida tiene algún significado real? Respuesta, no, reacción, amor. ¿Te gusta Mothra? Yo sabía que la última iba a estar relacionada con el juego, pero no tenía idea de cuál sería el resultado. Así que contesté que no, y la cara no solo respondió con la expresión maníaca, sino también un texto que decía, qué pena. Fui llevado de vuelta al mapa, y me sorprendí al ver que Godzilla y Anguirus habían desaparecido del tablero, dejando solo a Mothra. El juego me había jodido. Inhalé profundamente, y me dispuse a explorar. Había 2 caminos que podía tomar a través del tablero, decidí tomar el de la parte inferior. El primer mundo era un bosque, así que empecé allí. Casi de inmediato, tuve una sensación extraña. Había algo del nivel que se sentía mal, incluso más que los anteriores, y el hecho de que tenía que usar a Mothra no ayudaba. En los mundos anteriores jugar con Godzilla me daba una sensación de poder, era capaz de lidiar con casi cualquier cosa que se me opusiera, pero con Mothra no es así. Sin sensación de fuerza, ni de seguridad, solo era un bicho débil e inseguro atravesando lo desconocido. Después de un rato, me encontré con los primeros enemigos del nivel, o al menos supuse que eran enemigos. Estos eran extraños ciervos de piernas largas, que en lugar de atacar, solo caminaban por ahí tranquilamente. Pensé en dispararles un rayo para ver qué pasaría, pero no me pareció lo correcto. Las criaturas eran inofensivas. Así que pasé por encima de ellos y continué el nivel. Cerca de la mitad, me encontré con un grupo de más ciervos, y también 2 nuevas criaturas, una criatura como un perezoso con pico trepando un árbol, y una especie de raptores peludos que estaban cazando a los ciervos. Era muy surreal ver a estas criaturas interactuar entre sí. No me sentía como si estuviera jugando un videojuego del NES. Las criaturas mayormente me ignoraron, la confrontación fue evitada fácilmente porque volé hasta la parte superior de la pantalla. Después de eso, tuve que elegir si quería jugar los niveles con el reloj de arena, o los del televisor. Escogí la segunda opción. Cuando pulsé el botón para iniciar un nivel en la televisión como lo haría normalmente, apareció una espeluznante animación. Y más aún, porque yo tuve una camisa que se veía igual a esa de niño. Una vez iniciada la animación, únicamente se podía volver al tablero pulsando cualquier botón. Después de eso, no sabía qué esperar del resto de esos iconos, probé el del reloj, y me sentí algo aliviado cuando apareció un nivel regular. Lo más interesante del nivel eran los relojes de arena de colores. Me encontré con el reloj de arena azul primero.
Este hizo que el tiempo fuera más lento, y vi a enemigos del pasado, que eran 5 tipos diferentes de animales prehistóricos. No sé mucho acerca de la prehistoria, pero creo que todos estos enemigos representan a animales reales. El nivel proseguía con otro segmento, y me encontré con un reloj de arena verde, y luché contra los enemigos originales del juego. Todos parecían ser una flota entera de ellos. Me dañaron un poco, pero no era nada que no pudiera manejar. Pero en el último segmento, me encontré con el reloj de arena rojo, y los enemigos deben haber sido, del futuro. El juego en realidad me estaba mostrando versiones de 8 bits de criaturas que realmente existirán en miles de años en el futuro de la Tierra. Cuando una última criatura apareció, todos los demás corrieron por sus vidas, dejándome solo para pelear con él. Este podía volar, pero su sprite no se movía, y su único ataque era el disparo de un rayo de su cara. Aún así, era sorprendentemente potente, y supongo que podría ser considerado un mini jefe. Después de derrotarlo, dejó un power-up de vida que restauró la salud y la energía que había perdido en la lucha. Después de esa etapa a la que yo llamo túnel del tiempo, seguía una etapa que parecía ser un vertedero de desechos tóxicos. Como puedes ver, el lugar parecía mugriento e inhóspito. Todos los enemigos parecían estar mutados en cierto grado. Se pueden ver momias verdes con cráneos de pájaros, que saltan de los desechos para escupir proyectiles, y un esqueleto marrón con patas de araña. A medio camino vi incluso uno de los ciervos del bosque. Estaba solo, y cuando lo vi, estaba bebiendo los desechos tóxicos de un barril con una lengua como la de los osos hormigueros. Me estaba acercando para que se detuviera, pero entonces una bandada de pájaros calavera salió de la nada y comenzó a atacarme. El ciervo se asustó por esto y terminó cayendo a los residuos tóxicos. Me sentí mal por él. Uno de los pájaros me mordió, pero recuperé salud rápidamente al matarlos a todos, ya que eran muy débiles. Seguí adelante. Me encontré con más criaturas a través del nivel, como una masa con tentáculos, y una cosa deforme con dientes humanos. No quería pelear con ellos, así que seguí volando cerca de la parte superior de la pantalla. Al final del nivel había un gran lago verde azulado, y allí me encontré con otro mini jefe. Una especie de monstruo con un cuello largo y con cráneo de ballena. Atacaba con proyectiles que salían de su boca y embistiéndote. También podía ir por debajo del agua y rápidamente salir por un lugar diferente. Fue más difícil de vencer que el jefe de túnel del tiempo, y tenía mucha vida ya que debí de haber tardado 3 minutos en derrotarlo. Emitió un ruido muy fuerte cuando murió, y luego se hundió en el agua mientras yo seguía adelante. De vuelta en el tablero, me fui hasta el icono de nivel más cercano que no había visto hasta entonces, que era un árbol blanco. Como supuse, el nivel era como el nivel del bosque pero en estilo invernal. Viajé a través del primer segmento, disfrutando de la atmósfera durante varios minutos, cuando de repente me di cuenta de algo, no había visto ni a una sola criatura desde que empecé el nivel. ¿Dónde estaban todos los animales? Poco después, pasé la sección y comenzó el siguiente segmento. En el segundo segmento, todavía estaba en el bosque invernal, pero la música de fondo se había ido. Empezaba a sentirse sospechoso, pero luego me recordé a mí mismo de que había otros niveles vacíos en el juego y que este probablemente era uno de esos. Pude sentir mi corazón hundirse cuando me encontré con esta escena horrible. Era todo un grupo de ciervos muertos, cubiertos de nieve. A juzgar por el tono azul negruzco de su piel, debían haberse congelado. En una inspección más cercana, a algunos les faltaban partes de su cuerpo. Antes de salir del nivel, realmente esperaba ver algo parecido a los animales del bosque anterior en vida. Y así fue. Era una criatura muy similar al perezoso con pico, excepto que esta criatura tenía piel blanca y se parecía más a un gorila. Iba caminando muy despacio cuando lo vi, pero yo estaba feliz de al menos ver algo vivo. Sin embargo, no se quedó así por mucho tiempo. Una manada de raptores vinieron corriendo desde el lado derecho de la pantalla. El gorila no tenía ninguna posibilidad, y uno de los raptores de inmediato se abalanzó sobre él y le rasgó las piernas. Estos raptores invernales actuaban muy diferente de sus parientes de zonas templadas. Atacaban a todo lo que veían, uno iba corriendo de un lado para otro sin arañar nada. Incluso los sonidos que hacían sonaban diferentes, más agudos y rabiosos. Al salir de este segundo segmento, hasta pude ver cómo dos raptores luchaban en un duelo a muerte. Ambos estaban cubiertos de heridas, y uno de ellos había quedado ciego de un ojo. Solo tenía que pasar a través de un segmento más antes de que pudiera volver al tablero.
Pero en este segmento, ya no estaba en el bosque invernal, sino en una llanura cubierta de hierba muy vacía, con una brillante luna gris en el cielo. Después de un largo tramo de nada, llegué a un lago. Y entonces, la luna bajó desde el cielo, y empezó a eclosionar como un huevo. Cuando lo hizo, una figura humanoide cayó en el lago y las mitades de la luna se desintegraron rápidamente. Después la pantalla empezó a sacudirse y una nueva criatura salió del agua. Y fue como me presentaron a un monstruo al cual llamo la bestia lunar. Fue la lucha más difícil hasta el momento, era más fuerte que cualquiera de los jefes anteriores, esta criatura habría sido difícil de vencer con Godzilla, y con Mothra parecía casi imposible. Apenas tenía 3 barras de vida cuando finalmente maté a esta abominación. Pero lo que sucedió después difícilmente puede llamarse recompensa. Ya que después de matar a la bestia lunar, sucedió esto. Después de esto, el juego volvió a la pantalla del tablero. Hacía todo lo que podía para no echarme a gritar, y mis manos estaban temblando de tal forma que apenas conseguía sujetar el mando. Sabía que el juego iba a ponerme a prueba si seguía jugando. Podía sentir mi cerebro volviéndose loco. Fue entonces cuando ya no pude negar por más tiempo lo que ahora parece obvio, este juego está vivo, está poseído. Y no solo eso, también es capaz de establecer algún tipo de conexión con el jugador. Sabía que si dejaba de jugar, nunca sería capaz de parar de pensar sobre ello. ¿Cuántas personas han sido alguna vez testigos de semejante experiencia? Tenía el control remoto de la televisión justo a mi lado, listo para apagar la televisión en caso de que sintiera que estaba en peligro real. Y si eso no funcionaba, podría sacar el enchufe de la pared, o simplemente salir corriendo de la habitación. Seguramente, eso sería suficiente. Tomé un respiro de varios minutos para calmar mis nervios. Y luego vuelta al juego. Ahora había un icono de una pantalla de televisión justo debajo del bosque blanco que acababa de dejar, y debido a que la primera animación era muy bizarra, me imaginé que debería intentar con otro para ver qué ocurría. A pesar de que esperaba la misma animación, en realidad obtuve otra completamente distinta. Raro. No puedo dejar de preguntarme cuál era el punto de todas esas cosas. Pero entonces era momento para otro nivel. El poder y salud fueron rellenados, y el spray de Mothra había sido encogido a la mitad de su tamaño original. El laberinto dorado era una anomalía en sí mismo, no estoy seguro de cómo podría haberse jugado este nivel si estuviera usando a Godzilla o Anguirus, porque volar parecía ser necesario para poder moverse por este lugar. Este nivel era aparentemente gigantesco en tamaño, ya que cada vez que pensaba que había alcanzado el final del mismo, o pensaba que iba a terminar de vuelta a donde había comenzado, encontraba algo completamente nuevo. Cosas como bloqueos de lava, enemigos nuevos, o caras de estatuas. Hasta que encontré una cara de estatua en un callejón sin salida, mirándome fijamente con unos amplios ojos. No puedo evitar sentir que realmente algo me está mirando fijamente desde detrás de la pantalla cuando veo esto. Así que dejé la estatua casi tan pronto como la encontré, de todos modos necesitaba encontrar la salida. Sentía como si este nivel se estirase constantemente en todas direcciones. Debo haber vagado por el nivel durante al menos 15 minutos antes de finalmente ver algo. Una criatura que no era dorada. Careciendo de cualquier tipo de habilidad de levitar como las otras criaturas, simplemente caminaba adelante y atrás en la plataforma. Pero no pasó mucho tiempo antes de que encontrara una máquina voladora que se abalanzó y lo agarró, y entonces se fue volando con él. Decidí seguirla, para ver a dónde estaba llevando a la criatura. La máquina paró en una sala con un objeto tipo caldera en el centro. La máquina flotó sobre el caldero y dejó caer a la criatura dentro de él. La criatura emergió de un agujero en el lateral del caldero, ahora con el mismo color dorado que todo lo demás. La máquina se marchó volando. No estoy muy seguro qué sucedió allí, pero me alegro de encontrarlo, porque hallé la salida poco después. Cuando regresé al tablero me percaté que los jefes no se habían movido en absoluto. Un poco extraño, pero no me molestó, hacía que la planificación de mi ruta a través de entropía más fácil.
Aún había dos nuevos iconos por explorar, los acantilados índigo y una versión negra del laberinto, así que jugué los acantilados índigo primero. Al entrar en un nuevo icono, una de las primeras cosas que encontré fueron esas criaturas multicolores con grandes cabezas emergiendo de una pequeña cueva en el suelo. Todos ellos hacían un sonido agitado sincronizado, y caminaban a la derecha en grupo después de emerger de la cueva, ignorándome. No teniendo otro camino por el que ir, los seguí en su ruta. Finalmente, el camino terminaba en un acantilado. Me quedé conmocionado al ver que tras alcanzar el acantilado, todas las criaturas comenzaron a saltar al abismo. Nunca había visto a NPCs cometiendo un suicidio en masa como este. Proseguí, volando sobre varios animales extraños. Otro grupo de multicolores estaban saltando arriba y abajo, solo para ser cogidos por grandes pájaros. Derroté a algunos de los pájaros en combate, pero me molestó que aquellos cabezas de colores pareciesen estar tan ansiosos por morir. Si el juego en sí mismo está vivo, ¿es posible que las criaturas en esos niveles también estén vivas? Al final del nivel, todavía vi otro grupo de cabezas de colores, marchando hacia un gran monstruo y siendo devorados. Esto comenzaba a disgustarme, así que actué impulsivamente y disparé mis rayos oculares tanto al monstruo como a los cabezas de colores. El monstruo se puso furioso, y corrió sobre los cabezas de colores restantes para luchar conmigo. Aunque carecía de ataques a distancia, era implacable, pero no un rival para mí. Estaba en la recta final, con los jefes. Mi plan era ir primero a por Batra. Como había esperado, comenzó en su forma larva. Batra larva peleaba de manera similar a como lo hacía Maguma, lanzándose adelante y atrás, y ocasionalmente disparando relámpagos desde su cuerno. Luchar contra Batra en su forma adulta se parecía mucho a luchar contra un clon de Mothra, aunque Batra era distintivamente más rápido y fuerte. Aunque carecía del relámpago del cuerno, ahora tenía un nuevo, y más potente rayo. Aunque la verdad fue condenadamente divertido, para ser honesto. Después de derrotar a Batra, estaba emocionado por ver cómo sería Megalón. Megalón era muy similar a Moguera, pero más rápido, y con más ataques. Había comenzado a atacarme con sus taladros, luego a escupir granadas, y finalmente a lanzar sus rayos. Solo iba hacia adelante, así que era fácil agacharse debajo suyo y entonces dispararle con mis propios rayos. Megalón era fuerte, pero torpe. El final de Entropía ahora estaba cerca, acababa de echar abajo a Megalón, y puse en marcha la última pantalla de televisión, para ver qué obtenía esta vez. El resultado fue desagradable. No podía entender por qué esta animación era tan siniestra y violenta, en comparación con las otras dos. Todo el juego parecía estar volviéndose cada vez más malévolo. El último nivel de Entropía es lo que yo llamo el laberinto sombra. El escenario había sido recoloreado del dorado al negro. Viajé a través del laberinto durante aproximadamente un minuto, y me percaté que no había ninguna criatura flotando alrededor. Era una extraña transición desde el laberinto dorado que estaba plagado de criaturas, a este nivel en el que no había nada en absoluto. Entonces la pantalla se volvió negra. La única cosa que podía ver era el spray de Mothra. No podía decir a dónde me dirigía y terminé corriendo frenéticamente contra los muros. Oí un ruido, el sonido de una multitud corriendo a través de un pasillo. Y junto al ruido, vinieron los rugidos. Sonidos de rugidos ruidosos, que podría describir como un perro rabioso del tamaño de un elefante, gritando con furia. Y podía afirmar que fuera lo que fuera que estuviera haciendo este ruido, había un montón de ellos. Sabía que había algo allí, pero hasta que hice algo de edición en los pantallazos, no pude llegar a ver cómo lucían mis perseguidores. En ese momento no podía ver dónde estaban, o a dónde me dirigía. Literalmente, estaba corriendo a ciegas, y esta turba de bestias finalmente me alcanzaría. Cuando la luz volvió, los atacantes desaparecieron. Y así fue revelado el reto de este nivel, encontrar la salida antes de que las luces se vayan, y una manada de monstruos te mutilen hasta la muerte. Mientras iba a través del nivel, las luces se fueron un total de 3 veces. La segunda vez, habría sido hombre muerto si no hubiera sido por una de las estatuas de amplios ojos, ya que mientras me mantuviera cerca, los monstruos parecían evitarme por completo hasta que las luces volvieran. Estaría seguro siempre y cuando me mantuviera cerca de la estatua, pero al mismo tiempo tenía que dejarla para encontrar la salida. El laberinto sombra resultó ser mucho más pequeño que el laberinto dorado, ya que solo me tomó unos 6 minutos el navegar hasta la salida. Ahora solo quedaba un jefe más, Mechagodzilla. Comencé la batalla, y obtuve algo inesperado.
No solo mi vida regresó de nuevo al 100%, sino que en vez de un jefe sustituto, estaba luchando contra Godzilla. Pero cualquiera que se diga fan de Godzilla pudo prever lo siguiente. Mechagodzilla comenzó luchando como un clon de Godzilla, pero su disfraz se quemó después de solo 3 barras de vida. Aquí fue como luchar contra Mechagodzilla en el juego normal, se sentía bastante bien el luchar contra uno de los enemigos originales del juego para variar. Pero después de bajarle su salud a la mitad, algo raro comenzó a ocurrir. Su sprite comenzó a glitchearse, de forma muy similar a como lo había hecho Gezora allá por el primer mundo. Después de unos segundos, los glitches comenzaron a generar una nueva forma. Y así el juego había creado al falso Mechagodzilla, uno de los monstruos de reemplazo más fuertes, con la mayor potencia de fuego. A pesar de que era un poco más fuerte, también era más lento que su contraparte original y no podía saltar tanto. Gané la batalla por estar constantemente fuera de su línea de fuego, y bombardeándolo con polvo venenoso mientras volaba sobre él. Así que pasé a la persecución final. La persecución final de Entropía terminó siendo exactamente como había temido que podría ser, un nivel laberíntico. Todas las otras persecuciones, aunque difíciles, eran extremadamente sencillas. Simplemente tenías que correr a la derecha y no ser tocado. Pero esto eliminaba toda la simplicidad del asunto. No había forma de predecir qué tan grande sería este laberinto, o dónde estaba la salida. Y ahora no solo tenía que estar constantemente yendo hacia atrás para encontrar mi salida, también tenía que evitar que el monstruo rojo me tocara. De inicio este no se presentó, pero sabía que lo haría, y tan pronto como empecé a coger el ritmo, oí un sonoro ruido de aleteo. Y ahí estaba, en una forma voladora. Volaba con unas alas tipo murciélago, y era tan rápido e implacable como siempre. Conseguí perderlo por ir por un camino diferente del que aparentemente había esperado, y fue bloqueado de atacarme por uno de los muros orgánicos del laberinto rojo. Intentó pasar arañando la pared por un segundo antes de abrir su boca y desgarrar el muro con sus mandíbulas intestinales. Esos breves milisegundos en que el monstruo estuvo atrapado podrían haber sido la llave para encontrar la salida. El camino a la salida era largo y complejo, pero por lo que recuerdo fui hacia arriba, y luego me volví a la izquierda. Todavía no estoy seguro de por qué elegí ese camino en particular. Estaba sudando, pero mi suerte me había salvado de nuevo. El siguiente era el penúltimo mundo, llamado Extus. Un breve instante antes de la transición entre Entropía y Extus, estaba deseando tener a Godzilla y Anguirus de vuelta. Cuando el tablero apreció, vi que mi deseo se cumplió a medias, tuve de nuevo a Godzilla, pero no a Anguirus. Extus tenía 2 templos de diferentes colores, blanco y rosa. Había pirámides, formas de edificios modernos, y otros iconos que no podía entender. Los nuevos jefes eran Kumonga, Gorosaurus, y Ghidorah. Con Godzilla de vuelta, estaba emocionado por explorar los niveles, aunque todavía siendo cauteloso. Fui al nivel de preguntas, como ya era costumbre. En esta ocasión venía con cuestiones más aleatorias que nunca. ¿Los elefantes respiran? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 2. ¿Alguna vez has sido molestado por un miembro de tu familia? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 6. ¿Alguna vez has abusado de alguien? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 8. ¿El verde es tu color favorito? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 10. ¿La computadora es la cima de la tecnología moderna? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 4. ¿Eres un tipo duro? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 12. ¿Puedes volar? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 9. ¿Puedes pararte de pie sobre tu cabeza? Respuesta, sí. Reacción, cara rara número 7. ¿Odias los mapaches? Respuesta, no. Reacción, confundido. ¿Sientes culpa? Respuesta, no. Reacción, cara rara número 11. ¿Quieres un nuevo monstruo? Respuesta, sí. Reacción, sorprendido. ¿Me echas de menos? Respuesta, sí. Reacción, triste. Estaba feliz porque supuse que tendría un nuevo monstruo, pero la última pregunta me intrigó. ¿Me echas de menos? ¿Se refiere a cuando termine el juego? No estaba seguro de qué pensar. El juego regresó al tablero. Y efectivamente, había un nuevo monstruo, pero no tenía ni idea de quién se suponía que era. El sprite tenía un parecido a Rodan, pero la cabeza estaba totalmente fuera de lugar.
así que me moví con el misterioso personaje hacia el icono blanco, y comencé el nivel. Al comenzar el nivel en la pantalla, apareció un texto que decía: encuentra la gema. Probablemente eran las instrucciones del nivel. Después de eso observé a mi nuevo monstruo. Era una criatura peluda, de color azul oscuro con alas de murciélago, y un rostro de calavera. Su nombre era Solomon. Me encontré con que en el camino estaba bloqueado por un rayo de luz y un pequeño pilar con una placa en él. Me imaginé que este rayo de luz bloqueaba la salida, así que tenía que encontrar la gema y colocarla en la placa para desactivarla. ¿Cómo haría eso? No lo sabía. En el juego original no había nada que requiriera encontrar algo para superar un nivel. Tendría que averiguar cómo encontrar la gema. La única dirección a la que podía ir era a la izquierda, así que procedí. Solomon era un monstruo interesante, por decir menos. Era capaz de volar y lanzar un rayo de calor, lo cual resultó ser muy útil. También podía patear y acuchillar con sus alas, pero no podía esquivar ni agacharse. No pasó mucho tiempo antes de que empezaran a aparecer los nuevos enemigos. Después de matar alrededor de 10 de ellos, había una pausa, y no aparecía ninguno durante un tiempo. Avanzando me encontré con una zona donde habían agujeros en el suelo y el techo. De ellos salían unas criaturas que volaban rápidamente de arriba a abajo. Tuve que dar saltos con cuidado. Por suerte, me las arreglé para salir sin ningún rasguño. Al llegar al final del pasillo, me topé con una especie de mini jefe. Se movía rápido y lanzaba algún tipo de proyectil en 4 direcciones. Al final lo maté con relativa facilidad utilizando el aliento atómico. Cuando la batalla terminó, la gema que estaba adentro de la cabeza de la criatura cayó. Tuve que hacer un viaje bastante largo hacia el principio, donde deposité la gema en la placa, y el rayo se desactivó. Salí del nivel, y se me mostró lo que probablemente fue la cosa más extraña del monstruo. Cada vez que finalizaba una etapa, o derrotaba a un jefe con Solomon, aparecía esta imagen en pantalla. Todavía no tengo idea a qué se refiere la frase. Esta sea quizás la única cosa del juego a la que no le encuentro ningún significado. En el siguiente nivel que jugué era uno al que yo llamo pirámides de bronce. Las cosas fueron bastante normales en este nivel, el paisaje era muy interesante, e inusualmente colorido y animado. Me la pasé luchando contra enemigos, aunque todos bastante débiles. Mi enemigo favorito era el reptil gigante que me encontré en la mitad del camino. Al final del nivel llegué a una pirámide gigante y me dediqué a luchar contra el mini jefe. Aunque este fue diferente, ya que tenía que luchar contra 2 de estos monstruos a la vez. Individualmente pudo ser una batalla muy fácil, la lucha con ambos a la vez fue un reto. Aseguré la victoria engañando a una de las bestias gemelas, saltando al momento que lanzó su ataque de fuego, dañando a su compañero. Quería probar a Solomon un poco más, así que me trasladé con su pieza a uno de los pilares marrones con puntos de colores, y comencé el nivel. Cuando entré, me di cuenta de lo que representaba el icono. Tótems. Fui recibido por 2 de ellos desde el principio. Caminé alrededor de 3 minutos sin nada más a la vista que los tótems. Caminar por este nivel desconcertante, me dejó la sensación de que estaba siendo vigilado. Solo 10 minutos después de empezar Extus, yo ya estaba a la mitad del camino. Después de terminar el nivel de los tótems, probé el icono de la televisión para ver lo extraño que estaría esta vez. Esto fue incluso más extraño que antes, al parecer. Así que volví por Godzilla para jugar, y este nivel fue una gran sorpresa. Era un nivel normal de una ciudad. Los colores eran sombríos, pero aún así, estaba en shock. Este era un tipo de nivel que se esperaría ver en un juego de Godzilla. No había nada extraño en este nivel, así que lo terminé rápidamente. Regresé al tablero y moví a Solomon hacia el icono verde grisáceo, el que resultó ser un gigantesco laboratorio de alta tecnología. Había un montón de máquinas en este nivel, pero Solomon los acabó al igual que con los enemigos del Templo Blanco. También había unos cyborgs voladores muy molestos, que se alejaban volando cuando saltabas a atacarles. Algo interesante eran los tanques del fondo, conteniendo algún tipo de criatura en su interior. Algunas veces estos monstruos despertaban y salían rompiendo el cristal. Traté de pasar los tanques lo más rápido posible, porque los monstruos que están adentro resultaron ser muy molestos una vez que son liberados. Al final del nivel había un ascensor, que usé para bajar a donde estaba la salida. A lo largo del camino fui atacado por máquinas de seguridad, yo no podía salir del ascensor, así que mi única defensa era el rayo de calor.
El último nivel fue algo sencillo, lo nombré, el Templo del Corazón. Este consistía en ser únicamente un largo pasillo, lleno de enemigos flotantes con forma de corazón. Estos eran incapaces de hacerte daño, así que lo que hice fue ir a través del nivel y destrozar a todos los que podía, para conseguir más potenciadores. Una vez visto todos los tipos de niveles, decidí pelear contra Gorosaurus, usando a Solomon. Fue durante esta pelea que me di cuenta de que Salomón tenía más potencia de lo normal, ya que una sola acuchillada bien dirigida podía acabar con hasta 4 barras de vida del enemigo. Gorosaurus no tenía ataques de proyectiles o cualquier otra cosa que pudiera igualar a las mortales garras de Solomon. Dejé que la lucha continuara el tiempo suficiente para ver si Gorosaurus usaba su famosa patada de canguro, y la verdad me puse contento cuando lo hizo. A pesar de que sabía que Solomon era muy bueno en los combates, usé a Godzilla en la batalla con Kumonga, solo para variar. Sin rayos de calor o algo semejante, Kumonga también fue un rival sencillo, él atacaba saltando sobre ti, incrustando sus mandíbulas, y también usaba su telaraña para paralizarte. Una vez que te paralizaba, Kumonga aprovechaba la oportunidad para atacarte, pero mayormente era algo para ganar un poco de tiempo, al igual que lo hacía Gezora, al empujarte hasta la esquina. Con Gorosaurus y Kumonga derrotados ya estaba en el final de Extus. Antes de que luchara con Ghidorah todavía había algo que hacer. Yo no esperaba mucho, pero casi por requisito, tuve que echar un vistazo a la otra pantalla de televisión. No creo que haya habido mucha razón detrás de las pantallas de televisión. Si tuviera que adivinar diría que es una manifestación aleatoria no controlada por las capacidades del cartucho. Era hora de que peleara con Ghidorah. A pesar de que había ganado valor con las ventajas de combate de Solomon, todavía estaba nervioso, y cuando empecé la pelea, esto de inmediatamente me confundió. Mi oponente era el falso Gezora. Derroté al impostor con algunos golpes, y luego muy repentinamente apareció el falso Moguera. Entonces lo entendí. El objetivo del falso Ghidorah era que tenía que vencer a todos los reemplazos anteriores. Y eso fue lo que hice. Luego de luchar contra el falso Moguera, luché contra el falso Baran. Contra el falso Ghidorah. El falso Baragon. Después contra el falso Gigan. Y por último, contra el falso Mechagodzilla. Peleé con ellos hasta que finalmente llegué con el falso Ghidorah, que era en realidad un Dorat. Una vez que dejé de reír, lo destruí con tan solo 2 acuchilladas. Pensé que iba a volver al tablero, pero la batalla no había terminado. La verdadera lucha era contra un monstruo llamado Quimera, un monstruoso híbrido generado a partir de todos los falsos jefes anteriores. Este fue de lejos el jefe más difícil hasta ahora. Cada ataque suyo me reducía barras enteras de vida, mientras que los ataques contra él, con suerte solo le quitaban la mitad de una barra de vida. Para acabar con esta bestia se me ocurrió una estrategia. Comencé a alternar entre Godzilla y Solomon, y cuando uno comenzara a tener la salud peligrosamente baja, lo llevaría al Templo del Corazón, mientras luchaba contra Quimera con el otro. Empecé a suplicar que Quimera no recuperara su salud perdida. Una de las cosas más interesantes de Quimera era que las secciones de color en su barra de vida, correspondían a diferentes partes de su cuerpo. La cabeza era invencible siempre y cuando las otras partes estuvieran presentes. Además de ser difícil, era la lucha más larga hasta ahora. Aún trato de recordar cuántas veces me sacaron de lucha por el contador de tiempo. Cuando ya había destruido todos los componentes de su cuerpo, la cabeza volaba por sí sola y tenía una velocidad increíble. Quimera luchó bien, pero yo estaba decidido, y una vez que se redujo a una cabeza, ya no tuvo el poder de derrotar a Solomon, y acabé con él, usando el rayo de calor. Después de esta larga pelea estaba agotado, y me preocupaba cómo pudiera llegar a afectar mi rendimiento en el nivel de persecución. Pero el icono de la base fue reemplazada, pero no por la cara infernal, ya que en su lugar, había una cruz. Me sorprendí por completo. No es que precisamente extrañara el icono de la cara infernal, pero si había una cosa en estos niveles, es que eran impredecibles. Así que traté de comenzar el nivel con Solomon, pero no pude. De repente apareció un aviso en la pantalla que decía: Solomon no puede entrar aquí. No dijo por qué. Pero pensé que tal vez tenía algo que ver con la apariencia demoníaca de Solomon. Entonces decidí ir con Godzilla en su lugar. Una vez que vi el nivel, la cruz tenía sentido. El nivel era un cementerio. Yo ya estaba al límite, pensando que esto solo era un truco.
El último nivel siempre involucraba correr de la bestia demoníaca, y no iba a ser engañado con él pensando de que esta vez sería diferente. Así que empecé a correr, pero después de un tiempo bajé la velocidad. A los 2 minutos en el nivel me encontré con algo de lo que no estaba seguro de cómo reaccionar. Mi primer instinto fue correr, pero esta estatua azul simplemente estaba flotando en el lugar. Y me sentí obligado a mirarlo por un tiempo. Supuse que se trataba de un ángel velando por los difuntos. Me dio una sensación extraña, pero cálida. No diría feliz, pero sentí que estaba en paz de alguna manera. Nunca había visto algo parecido. Justo cuando estaba a punto de irme, la bestia infernal apareció. Su presencia hizo que la música cambiara a la de un chillido terrorífico, y transformó el nivel profanando las tumbas, mientras un nuevo suelo, compuesto de cuerpos empapados en sangre aparecía. Podía sentir mi corazón latir fuera de control, no tenía forma de escapar del monstruo estando tan cerca. Él se lanzó para atraparme, pero el ser azul se interpuso en su camino. El demonio rugió y comenzó a arañar la pierna de aquel extraño ser. Este comenzó a derramar lágrimas de sangre por los ojos. Quería salvar al ángel, pero no había nada que pudiera hacer. Tenía que hacer honor a su sacrificio y correr. Corrí lo más rápido que pude, pero la bestia pronto me alcanzó, todavía tragándose el cuerpo del ser azul. Esa visión hizo que cambiara de mi actitud de miedo, por ira. Ahora me encontraba odiando a ese monstruo horrible. No había dudas, en mi mente solo había rabia y maldad, lo quería ver muerto. Así que cuando llegué al final, recordé en la forma en que él respondió a mi insulto en trance, hablé con él, y le dije: "Me las vas a pagar". Y tal como me lo esperaba, me respondió lo siguiente: no tenía idea de cómo iba a cumplir su amenaza. Pero nada podía haberme preparado para los horrores que vendrían en el mundo final. Zenith. En este punto yo era consciente de la naturaleza antinatural del juego, pero Zenith era diferente de los otros mundos. Mientras que los otros fueron ciertamente extraños, y a veces aterradores, el mundo de Zenith fue como una pesadilla. No tenía que ir más allá de la pantalla del tablero para darme cuenta que algo terrible pasaba con Zenith. La primera cosa de la que me percaté fue la textura rojo sangre del tablero, y la música, cuya melodía era un horripilante silbido. Noté que tenía a Anguirus y a Solomon de vuelta, me sentí mejor durante un segundo. Luego me desplacé a la derecha para ver quiénes serían mis enemigos esta vez. Esta vez eran Destroya y Ghidorah. Volviendo a mi lado del tablero, decidí que no tenía mucha más opción que seguir mi rutina usual, de ir al nivel de preguntas antes de hacer cualquier otra cosa. No estaba preparado para lo que pasó. Parecía como si la cara hubiera sido víctima de algún terrible glitch. ¿Es esto lo que quería decir antes con lo de "me echarás de menos"? Él sabía lo que le iba a pasar. Mis pensamientos se retuvieron en seco tan pronto me di cuenta de que la pantalla se glitcheaba y parecía estar despedazándose mientras estaba inactivo, así que enseguida salí de ahí corriendo. Cuando volví al tablero, de alguna forma había ganado un nuevo monstruo. Ni siquiera me habían preguntado si quería uno. Intenté seleccionarlo, y ocurrió esto. El comportamiento del juego estaba asustándome, y ni siquiera había comenzado los niveles aún. No podía entender por qué me daban un nuevo personaje solo porque sí, y luego me negaba su uso. Por el momento había poco que pudiera hacer, así que entré en la última pantalla de televisión. No animación, no música, solo muerte. Todos los instintos que tenía me estaban diciendo que parase de jugar, simplemente apagar el juego, pero no podía hacer eso ahora, en el último mundo. Además, sentía que el juego me debía algunas respuestas. Noté que el primer nivel era un templo rojo, así que al menos habría algo familiar con los gráficos del nivel, y no otra cosa. Y fui con Godzilla, el monstruo con el que estaba más familiarizado. Godzilla había sido encogido, los medidores del nivel y la puntuación se habían ido, y las caras del templo azul estaban de vuelta. Traté de darme ánimos pensando que si este nivel es como el templo azul, entonces eso quizás signifique que no hay enemigos con los que luchar. Qué equivocado estaba. Después de una corta caminata, todos los ojos de las estatuas comenzaron a brillar, y un grupo de bestias del laberinto sombrío vinieron contra mí.
Como venían por el lado derecho de la pantalla, tenía que abrirme camino luchando contra ellos. Esta batalla probó duramente mis reflejos, pero gracias a mi velocidad me abrí paso entre las bestias. Ellas dejaban caer restauradores de salud después de morir, lo que me ayudaba a recuperarme del daño que me infligían. Sin embargo, mientras proseguía a través del pasillo, los ojos de las estatuas brillaron de nuevo, convocando otra oleada. Parecían ser el mismo número, pero estaba menos preparado, y recibí más daño. Había pasado por 4 de esas oleadas hasta que alcancé el final del pasillo, donde lancé al abismo a los últimos monstruos usando el aliento atómico. Al principio pareció que había llegado a un callejón sin salida, pero después de que los ojos de las estatuas parasen de brillar, un camino de ladrillos apareció lentamente ante mí. Seguí el camino, hasta que terminó en un muro donde tenía que ir verticalmente saltando sobre plataformas. A lo largo del camino encontré nuevas criaturas, y algún tipo de santuario extraño, el cual tenía una estatua de la bestia infernal, y algún otro tipo de criatura que no reconozco. Mientras iba a través, el camino tomó una dirección hacia abajo. Tenía que medir mis saltos cuidadosamente para evitar los enemigos, que eran abundantes en esta parte de la etapa. No poseían ningún ataque, pero podían empujarte fácilmente fuera del borde de una plataforma. Al final de este túnel, había unas pocas plataformas pequeñas flotando sobre la nada. Aterricé en una hacia la derecha de la pantalla, y entonces algo descendió desde arriba. Se parecía al ser azul del cementerio, excepto que ahora era rojo y tenía una cara calavérica. Todos los sentimientos agradables que tuve del ser azul no estaban presentes con este rojo, y mientras rondaba levitando, las cuencas de sus ojos comenzaron a brillar justo igual a la de las estatuas, invocando monstruos para atacarme. Con seguridad este no era el mismo tipo de ser benevolente que encontré antes, este tiene que ser alguna clase de impostor. El combate fue angustioso, ya que comencé con casi la mitad de mi salud y tenía que lidiar con múltiples oponentes, además de la amenaza de la gravedad. Para hacer las cosas todavía peores, cuando el ser rojo recibía daño algunos de los paneles caían, hasta que solo quedaron 3. Pero todavía no me había quedado sin suerte. Justo cuando pensaba que había terminado, golpeé al ser rojo una vez más, y resultó que un último golpe era todo lo que podía soportar. Tan pronto como el ser rojo se desintegró completamente, el juego me devolvió instantáneamente al tablero. Moví a Motra sobre la etapa más cercana al templo rojo, que parecía un caos ilegible de las letras de la palabra matar. Como había sospechado, todos los gráficos del nivel estaban hechos de una mezcla de letras. Y Motra, justo igual que Godzilla, había sido encogida a la mitad de su tamaño. Jugar como Motra hacía más fácil evitar a los enemigos, no obstante estaban determinados en llegar hasta mí. Los primeros enemigos que vi fueron unos Gaigans sin cabeza, y más adelante había monstruos híbridos a partir de los jefes previos, como la cosa con la cabeza de Biollante vista en la parte superior derecha. Habían pasado algunos minutos en los que no había visto nada nuevo, y el nivel se desplazó a otro segmento. Los gráficos del nivel también cambiaron, pareciendo ahora un vertedero empapado en sangre. La forma en que todo en este nivel era rojo hacía que fuera nauseabundo de ver. Los enemigos, multiplicados en número, nunca paraban de ir tras de mí, y se hacían más y más difíciles de evitar. Al final del nivel, la situación alcanzó un clímax, cuando la multitud de monstruos se fusionaron en un enorme y aterrador monstruo. Una vez pasada la conmoción inicial, descubrí la forma de destruir a esta cosa, disparando rayos oculares constantemente al grupo de Gedoras que formaban sus cabezas. Pero incluso con este conocimiento, esta fue una lucha extremadamente difícil. Diría que fue tan duro como lo fue luchar contra la bestia lunar, o la quimera, si no es que más. Su ataque más común era arremeter hacia adelante con sus brazos, cubiertos de las sierras y cuchillas de Gaigan, que si eran tocadas, drenaban salud instantáneamente. Cuando estuvo terminado, los monstruos restantes colapsaron, y toda la tierra comenzó a desintegrarse y hundirse hacia la parte inferior de la pantalla. Decidir qué acción elegir a continuación fue más tensa y difícil que cualquiera anterior. Pero por último, no tenía ninguna vía de saber cómo serían los siguientes niveles, o cómo de bien preparados estaban mis monstruos para ellos. El que tenía más cercano, y en el que estaba por entrar, parecía tener como enredaderas espinosas cubriendo un charco de sangre. Supuse que sería un nivel con ríos de sangre, como el nivel de persecución de demencia. Como tal, fui con Anguirus, ya que debido a su movimiento giratorio tendría una velocidad más alta mientras estuviera sumergido.
El nivel que llamo lago de sangre lucía como esperaba, ríos de sangre acompañados de enredaderas cubiertas de espinas, que estaban dispersas a lo largo de los lados de la tierra. Aparentemente todos los niveles de Zenith serían de esta forma. Caminé adelante sin ninguna interrupción hasta que mi camino alcanzó un callejón sin salida. Había un hueco entre el suelo por el que caminaba y la tierra a la derecha de la pantalla. Podría haber cruzado nadando y continuar caminando a la derecha, pero debido a la enorme masa de enredaderas del camino, no había ningún sitio al que ir. Descendí dentro de la sangre, hundiéndome lentamente hasta el fondo. Había enemigos acuáticos por todos los sitios, y eran difíciles de evitar. El tiburón negro en particular era muy agresivo y difícil de tratar, pero afortunadamente solo me encontré uno. A medida que la escena se iba llenando más y más, nadé a la superficie, para encontrar que estaba lleno de cadáveres flotando. Espeluznante, pero al menos no es una amenaza, pensé. Hasta que todos ellos volvieron a la vida y saltaron sobre mí. Intentaban hundirme, y drenaban mi vida mientras lo hacían. Todos atacaban como un grupo, tuve que hacerme bola y rodar sobre ellos para que se alejaran, retirándome rápidamente. No pasó mucho antes de que alcanzara otro camino de tierra. Tuve que destruir muchas enredaderas, así como lidiar con más enemigos muy perturbadores. Entonces fui interrumpido por una pantalla. La pantalla estuvo así unos 30 segundos, luego cuando volví al nivel, estaba frente a otro camino sin salida, y una criatura humanoide embarazada colgando desde lo alto, ahorcada por algo que salía de su estómago. Instantáneamente, el vientre de la criatura fue rajado desde el interior. Mientras que la parte inferior del cuerpo era desgarrada y separada del cuerpo, el jefe del nivel fue revelado, y vino volando hacia mí, forzándome a retroceder. El murciélago era un jefe muy rápido y difícil de golpear. Mientras caminaba por el suelo, el monstruo abrió su boca y lanzó unas agujas verdes. Salté sobre ellas y me las arreglé para darle un golpe en la cabeza. Mientras el murciélago estaba volando, disparó un chorro de fuego de las cuencas de sus ojos, y comenzó a intentar darme con las llamas. Este ciclo se repitió unas 3 veces, hasta que el monstruo fue derrotado. Con la mayor parte de mi salud terminada, fue de nuevo al borde del nivel, y la enorme enredadera que bloqueaba la salida se había ido. Ahora, solo quedan 2 niveles a los que ir, así que elegí usar a Godzilla de nuevo para el siguiente nivel, y a Solomon para el final. El penúltimo nivel era el que llamo, el nivel orgánico, el cual era el nivel más desagradable visualmente de todos. Justo desde el principio pude ver que los gráficos eran radicalmente diferentes, ya no parecían ser gráficos de la NES. La atmósfera era horrible y amenazante, habían pasado solo unos segundos antes de que apareciese algo. Es difícil describir la mayor parte de este nivel. Todo tenía esta perturbadora apariencia semi-realista. La mayoría de los enemigos se veían a medio camino entre animales reales, y bultos deformes sanguinolentos con dientes. Mientras que la mayoría de los niveles implicaban el ir a la derecha para llegar a la salida, el camino de este nivel era básicamente ir hacia abajo, caminando al borde de una plataforma y saltando sobre una inferior. Además, algunos enemigos actuaban como si fueran conscientes de que tenías que saltar hacia abajo, y podrían quedarse en el borde de una plataforma inferior, esperándote. Cuando esto pasaba, tenía que retroceder y esperar hasta que el monstruo se hubiera marchado. Mientras seguía adelante me encontré plataformas apiladas unas encima de otras con poco espacio entre medias, asemejándose a un laberinto. Esto significaba que no podía saltar, y hacía que escapar de los enemigos fuese más difícil. Afortunadamente, los únicos enemigos capaces de encajar en esos laberintos eran las bestias de 4 patas vistas al principio del nivel. Como adición a la dificultad, también había largos monstruos tipo gusano, que podían alzarse por sí mismos entre las plataformas y atraparte. El único ataque al que respondían era el aliento atónico, que les hacía hundirse de nuevo. Creo que estuve vagando unos 5 minutos, hasta encontrar el final, pero este nivel me estaba poniendo enfermo físicamente. La tensión estaba pudiendo conmigo, y el tener que poner la vista en todos esos lugares repugnantes me dieron ganas de vomitar. Estuve a punto de pausar el juego y buscar una bolsa, pero fui capaz de contenerme. Por fin en el final, era momento de otro combate contra un jefe. Era realmente feo, pero no tan horrible como había temido que pudiera ser. Estaba unido al suelo cuando lo vi por primera vez, pero después de varios golpes se separó del suelo y comenzó a flotar. Se movía rápido, y usaba esto a su ventaja. Paró de hacer eso después de unos pocos golpes certeros a la cara.
La zona rosa de su mandíbula superior era un punto débil, así que muchos golpes ahí podrían debilitarlo. Su salud estaba en un punto crítico en este punto, por lo que le lancé el aliento atómico, frente a lo cual no tenía defensa. En el último momento de la batalla el monstruo había perdido la cabeza, yendo a toda velocidad, tenía que agacharme debajo de él y entonces golpearlo cuando hubiera vuelto. Varios golpes más, y estaba destruido. Solo quedaba un último nivel al que ir. No dudé, seleccioné a Solomon y entré. Tan pronto como comencé, ya había un enemigo preparado para atacar, un centauro empuñando un látigo. Y no estaba solo, cuando comencé a luchar, varios centauros más aparecieron. Viniendo desde ambos lados de la pantalla al mismo tiempo, eran demasiados de los que hacerse cargo. El vuelo de Solomon me salvó de recibir demasiado daño al comienzo del nivel. Los centauros siguieron tras de mí, pero parecían ser incapaces de saltar. Después de escapar de los centauros, me topé con varias criaturas nuevas. Mientras trataba de evitar a los saltarines enemigos de boca de espada en medio del vuelo, me acerqué a la superficie de la lava, y una criatura emergió e intentó agarrarme. No tuvo éxito, pero el maniobrar cuidadosamente sería totalmente necesario para evitar una muerte instantánea aquí. Como no dejaban de aparecer nuevos enemigos, el nivel pronto se volvió muy difícil. Tuve un montón de problemas con los demonios rojos que se encontraban en lo alto de montañas lanzando fuego. Los eliminaba esperando hasta que se daban la vuelta, y los golpeaba haciéndolos caer en la lava. Conforme seguía avanzando empezaba a sentir mucho calor, lo que hacía difícil el concentrarme. Tenía incluso que parar periódicamente para ir por agua debido a ello. Esto era casi con total certeza debido al juego, y no mi imaginación, pero seguía apartando ese pensamiento fuera de mi cabeza. No quería pensar sobre ello. Al final de la etapa, encontré al jefe alzándose de la lava. Cuando caminó a tierra, vi que era gigantesco, varias veces más grande que el tamaño de Solomon. Estaba a punto de volar hacia arriba y atacarle, cuando abrió su boca y dejó salir una enorme explosión de fuego. Tuve que esquivar las llamas volando, y entonces acercarme lo suficiente al monstruo para disparar un rayo de calor a su cara. La bestia tenía que esperar un tiempo entre cada uso de su aliento de fuego, ya que parecía costarle una gran cantidad de energía. Usaba ese tiempo para atacarle. A medida que su salud disminuía, se movía cada vez más rápido. Pero después de unos golpes fue derrotado, cayendo de espaldas dentro de la lava por la cual había emergido. Y en ese momento, la etapa final había sido completada. Por último quedaba por tumbar a 2 jefes, y un encuentro final con la bestia infernal. Por alguna razón pensé que Ghidorah sería más fácil de derrotar, así que lo confronté a él primero. Ghidorah era más poderoso e implacable que nunca. Él me golpeaba continuamente con sus rayos de gravedad, que hacían más daño de lo normal. Podía atacar con cada una de sus cabezas, empujándome hacia atrás y haciéndome imposible el acercarme lo suficiente como para pegarle. Sin embargo tuve la idea de esperar a que una de las cabezas arremetiera contra mí, e inmediatamente acribillarle con el aliento atómico. Funcionó, y para mi sorpresa el ataque había realmente destruido la cabeza del medio de Ghidorah. Solo pasaron unos pocos segundos antes de darme cuenta de a qué conduciría esto. Ghidorah había usado el poder del glitch para transformarse en Mecha King Ghidorah. El primer ataque de Mecha King Ghidorah era el más mortífero. Muy similar a la sierra de Gaigan, inmovilizaba al monstruo y rápidamente drenaba la barra de salud. Afortunadamente, antes de que Ghidorah pudiera hacer mucho daño, el tiempo de la lucha se terminó. Necesitaba derrotar al Mecha Ghidorah rápidamente para evitar que usara su brazo mecánico, así que envié a Solomon a luchar contra él. Solomon era más rápido, así que lanzando cuchilladas y rayo de calor sin pausa, el monstruo pronto llegó a su fin. Con Ghidorah derrotado, fui devuelto al tablero. Ahora superaba al enemigo por 4 monstruos a 1, y la victoria parecía al alcance de la mano. Comencé la batalla contra Destroya con Mothra, que aunque era más débil, estaba mucho mejor equipada para esquivar y contraatacar los ataques de Destroya. Fue una mala decisión. Ya que pese a esto, los ataques de Mothra le hacían muy poco daño a Destroya, y tenía que moverme muy rápido para evitar sus ataques. Pero aunque fuera casi imposible el derrotar a Destroya con Mothra, todavía tenía otros 3 monstruos. En la última parte de la lucha utilicé a Godzilla, sin hacer mucha estrategia, simplemente ataqué tan brutalmente y tan rápido como pude. En su última barra de salud Destroya intentó un último contraataque, un rayo de energía desde su pecho.
Desconozco cuán poderoso podría haber sido, ya que justo antes de que pudiera disparar lancé un puñetazo a la cavidad del pecho, destruyéndole. En ese momento estaba hecho, el último jefe estaba terminado. Había llegado tan lejos para alcanzar este punto. Pero estaba aterrado. Realmente no quería saber cómo sería este último encuentro. Antes de que pudiera pensar más sobre ello, moví a Godzilla sobre el último icono, y comencé la etapa. Cuando el nivel inició, simplemente no había nada, solo estaba Godzilla y una pantalla negra. Caminé adelante y atrás, disparé el aliento atómico, no pasó nada, hasta que escuché algo. ¡Oh Dios! Ese fue mi primer pensamiento cuando me percaté que tenía que luchar contra el monstruo rojo, la criatura que había estado atormentándome durante casi todo el juego. ¿Cómo podría ser capaz de combatir algo que podía matar con un toque? Parecía completamente imposible. Afortunadamente, la criatura roja no parecía ser capaz de lanzar sus golpes asesinos. Pero a pesar de eso, la batalla que se vendría sería muy difícil. Si hubiera tenido alguna comprensión real de en lo que me estaba metiendo antes de comenzar la batalla, nunca lo habría hecho. El monstruo rojo me alcanzó y arañó a Godzilla. Cuando aquellas garras cortaron a través de él, lo sentí. Sé que es común que las personas se estremezcan cuando su personaje del videojuego recibe golpes o pierde una vida, pero este no era el caso. Esto era dolor físico real, genuino. No había sufrido ninguna lesión real, pero simplemente sentí como si mi hombro hubiera sido desgarrado. Había visto y experimentado muchas experiencias desagradables hasta ese momento, pero que el juego pudiera causarme dolor real lo superaba todo. Sí, me habría decepcionado el no llegar a ver el final, pero el riesgo no merecía la pena. Estaba a punto de tomar un último pantallazo y dejar el juego, cuando me percaté de algo más. No podía moverme. Estaba paralizado en mi asiento. Los únicos músculos que podía mover eran mis brazos y cabeza. A medida que el terror se incrementaba en mí, un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Comencé a gritar, pero solo salió un débil sonido ahogado. Intenté desesperadamente el forzar mi cuerpo a moverse, pero no pasó nada. Ya que la criatura roja podía escuchar lo que decía, traté de suplicarle que me dejara ir. Lo siento, lo siento. Siento haberte insultado. No era mi intención. No sabía que las cosas podrían ser tan graves. Por favor, simplemente déjame marcharme. Si me dejas ir, te prometo que nunca le hablaré a nadie sobre el juego, o lo encenderé otra vez. A lo que él me respondió. La sentencia no podía ser más clara. Si no podía matar al demonio rojo, entonces él me mataría. Como un idiota había estado jugando con algo que no entendía, y ahora podría costarme la vida. Solo había un camino para salir de esta con vida, tenía que matar al demonio rojo. Todo pasó muy rápido. Al igual que en los niveles de persecución, el demonio se movía a una velocidad horrorosa. Apenas tenía tiempo de procesar ningún pensamiento. Y por lo tanto, no había tiempo para formar una estrategia. Tenía que confiar únicamente en mi ingenio y mis reflejos. Para poner las cosas aún peor, no había forma de predecir qué tipo de ataque podría usar, así que constantemente tenía que estar a la ofensiva y a la defensiva. Sentí cada golpe que Godzilla recibió. Todos me causaron un tremendo dolor, como ninguno que había sentido. Intenté con todas mis fuerzas evitar el daño, pero cada ataque que esquivaba me dejaba vulnerable a otro. Y el dolor solo podría empeorar. Después de saltar sobre mí, los ojos de rojo comenzaron a brillar. Me moví hacia atrás tan rápido como pude y me agaché, pero no había forma de esquivar esto. Cuando esto me golpeó, realmente grité. Grité tan alto que alguien más debería haberme oído, pero esto no pasó. Traté de pausar el juego, pero era imposible. Contraataqué inmediatamente con el aliento atómico una y otra vez, hasta que el medidor de poder estuvo totalmente vacío. Quería que a la criatura le doliera tanto como a mí. Justo antes de que el temporizador se terminara, Rojo se transformó a su forma acuática. No pensaba que el temporizador seguiría afectando a una batalla como esta, pero lo hizo.
Doy las gracias por ello, porque me dio unos pocos minutos para ordenar mis pensamientos y decidí qué hacer a continuación. Elegí combatir a las siguientes dos formas con los monstruos que se habían encontrado con ellas antes, así que Anguirus fue el siguiente. Probablemente no fuera una idea demasiado inteligente, pero es lo que hice. Salté y le lancé mi poder en su cara, moviéndose fuera de la pantalla donde no podía alcanzarlo. Entonces una oleada de enormes minas comenzaron a caer desde arriba. Sentí que esto era injusto, así que grité. Si vas a hacer trampas, entonces ¿por qué me dejas siquiera usar el mando? Y en ese momento él vino hacia mí, corriendo furioso desde la parte superior izquierda de la pantalla hacia abajo. Ahora ni siquiera sería capaz de ver de dónde podría venir el próximo ataque. Él continuó golpeándome desde diferentes ángulos de forma aleatoria, y yo moviéndome y girando constantemente en torno a él. Segundos pasaron, y Anguirus estaba casi acabado, pero juntos lo habíamos forzado a cambiar a su forma voladora. El tiempo acabó, así que el siguiente turno era de Mothra. Decidir combatir a Rojo con Mothra fue una idea terrible. Mothra fue instantáneamente superada por Rojo, y el medidor de vida fue devastado en unos meros 15 segundos. Una vez que la vida de Mothra había bajado a 2 barras, Rojo hizo algo que no vi venir. Se lanzó, agarró a Mothra, y se la comió. Después de que Mothra fuera devorada sentí un dolor agonizante, como si fuera aplastado hasta la muerte, incluso sentí como si me desmayara. Mothra había sido asesinada por mi estupidez y compartiría el dolor. El dolor, combinado con el hecho de ser incapaz de moverme, me estaba volviendo loco. Solo quería que esto terminase. Pero todavía había esperanza, me quedaba un último monstruo con su salud completa, Solomon. Si alguno de ellos tenía una oportunidad de salvar mi vida ahora, sería él. Aparentemente, Solomon tiene un poco de historia con el demonio rojo, ya que cuando la lucha comenzó, este diálogo apareció. Rojo me cogió por sorpresa otra vez, al quemarme inmediatamente con su fuego demoníaco una segunda vez. Por mucho que doliera, realmente funcionó a mi favor. Solomon comenzaba con vida completa y todavía tenía de sobra, pero ahora Rojo había usado toda su energía y no podía usar más su arma definitiva. A medida que era dirigido al final de su barra de vida, Rojo volteó todo su cuerpo de cara a la pantalla y voló hacia arriba. A continuación dio un fuerte golpe hacia abajo en un intento de aplastar a Solomon. Cuando eso fracasó en su funcionamiento, intentó devorar a Solomon como hizo con Mothra. Pero él no se comería a mi monstruo esta vez. Pensé que había ganado. Pero algo iba mal. Rojo no se estaba hundiendo en el fondo, y yo seguía sin poder moverme. El demonio todavía estaba vivo. Después de su aparente derrota por Solomon, el monstruo rojo había reconstruido su cuerpo en esta gigantesca forma final, transportándonos al abrasador infierno en el proceso. Era una reminiscencia de nuestro primer encuentro. Excepto que ahora el paisaje, al igual que el verdadero poder de Rojo, se había vuelto muy real. Haciendo frente a la descomunal cantidad de salud de Rojo, mi derrota era inminente. Solomon era mi monstruo más fuerte. Pero ni siquiera él tuvo una oportunidad. Era igual que intentar combatir a una montaña. En cuestión de segundos Solomon fue vencido, cayó al suelo, y fue aplastado hasta la muerte. El sádico demonio se tomó su tiempo mientras acababa con la vida de Solomon. Puedo decir que disfrutaba con nuestro dolor. Esto es imposible. Soy hombre muerto, pensé. No tenía otra opción que enviar a otro monstruo a su muerte. Todos iban a morir. Solo esperaba que me perdonaran. Después de disminuir la salud de la criatura por una cantidad minúscula, Anguirus fue también eliminado. Rojo desató una lluvia de flameantes agujas ardientes a su cara, hasta que colapsó. Ahora, por si no fuera suficiente, el juego incluso ya sabía mi nombre.
Pareciera como si el juego se hubiese creado exclusivamente para atormentarme hasta la muerte. Fui devuelto al tablero para enviar a Godzilla a su puesto final. Ya no quedaba nada en el tablero, solo los iconos de rojo, Godzilla, y aquel quinto monstruo. En medio de todo lo que había pasado, lo había olvidado completamente. De nuevo intenté seleccionarlo. Le maldije, rogué, grité para que hiciera algo, cualquier cosa para que me ayudara, pero fue en vano. Solo había una cosa para hacer. Sabía que Godzilla no tendría más oportunidad que el resto de monstruos. ¿Y cómo fue? Rojo lo terminó devorando. Pero a lo mejor, solo a lo mejor ahora que todos los otros monstruos se habían ido, el quinto monstruo finalmente podría despertar. Me esforcé para seleccionar que el icono de la criatura, y presioné los botones tan rápido como pude. Fue entonces cuando Rojo decidió que ya había hecho suficiente, y antes de que pudiera activar al monstruo, él realizó el golpe mortal. La pantalla de Game Over apareció, y poco a poco, mis manos comenzaron a estar entumecidas e insensibles, pero mientras mi visión se desvanecía, todavía intentaba presionar los botones. Seguramente Rojo pensó finalmente había ganado, y estaba empezando a acabar con mi existencia. Él estaba equivocado. El poder de Rojo estaba siendo desafiado por otra fuerza. Estaba evitando que me matara, y cuando recuperé mi visión, lo vi. Era aquel ser azul que había visto antes. Por lo que dijo, al parecer se llamaba Melissa. Le pregunté que cómo era posible que estuviera aquí, si yo mismo había visto cómo el demonio rojo la había matado. Sus palabras movieron algo dentro de mí. No iba a morir de esta forma. Tenía que luchar para salvar mi vida, y quizás de alguna forma, salvar también a ese misterioso ser azul. Con su ayuda, el quinto monstruo finalmente fue liberado. Era momento de terminar esto, de una vez por todas. Juntos, podríamos expulsar a este condenado engendro infernal fuera de la existencia. Acacius era desde lejos el monstruo jugable más fuerte del juego. Tenía que serlo, si habíamos de tener alguna oportunidad de sobrevivir. Sus puñetazos involucraban volver sus manos en cuchillas, lo que causaba un daño tremendo. Pero Rojo tenía vida más que suficiente para gastar. Al final, esto vendría a ser pura habilidad. Con un último golpe, Rojo sería destruido. Lentamente, la parálisis desapareció, y fui capaz de levantarme de nuevo. Lo habíamos hecho. Aquel ser azul atrapado dentro del juego había sido vengado, y sentí una arrolladora felicidad. Lágrimas de alegría cayeron por mi cara, y rompí a llorar. Todo lo que había pasado, todo lo que había descubierto, y ahora el juego estaba llegando a su fin. Pero antes de que ella y los otros se marcharan, Melissa tenía algo que decirme. Una vez que fui capaz de comenzar a caminar de nuevo, la primera cosa que hice fue desenchufar la NES, quitar el cartucho, y ponerlos en cajoneras diferentes. Revisé la computadora. Todos los pantallazos que has visto hasta ahora fueron guardados. Hice una copia de seguridad de todas las imágenes en un pendrive antes de apagar el ordenador, solo por si acaso. Después de eso, caí en la cama e inmediatamente perdí el conocimiento. No era un sueño reparador, sino uno de agotamiento total. El primer pensamiento que recuerdo que vino a mi mente fue, ¿qué demonios pasó anoche? Pensé sobre ello durante un corto periodo de tiempo, hasta que se me ocurrió contactar con la persona que obtuvo el juego para empezar, mi amigo Billy.
Así que lo llamé, y simplemente le dije que viniera a mi apartamento. Le mostré los pantallazos, y le hice un breve resumen de qué había ocurrido. Al principio pensó que le estaba gastando una broma, pero pronto se dio cuenta de que no era el caso. Una vez se enteró de que esto era real, se quedó sin habla. Dejó claro que de ninguna manera había manipulado el juego, y que no tenía ni idea de nada de esto. Así que entonces le hice a Billy la pregunta obvia, ¿de dónde lo sacaste tú? Obtuve la simple respuesta. Lo conseguí de otro amigo mío con el que intercambio juegos. Por lo que Billy llamó a quien le había conseguido el juego. Cuando le mencionó lo ocurrido, su tono cambió, y nos colgó abruptamente. Billy y yo no hemos hablado mucho desde entonces. A pesar de que yo le he dicho que no es el caso, tengo la impresión de que Billy piensa que lo que ocurrió con el juego es culpa suya. Era muy difícil para mí hacer cualquier cosa más que pensar acerca del juego, quedaban demasiadas preguntas sin respuesta. ¿Qué era rojo? ¿Quién era aquel ser de color azul? ¿Cómo llegaron hasta allí? ¿Los personajes del juego realmente estaban vivos? ¿Por qué todo esto ocurrió con este juego? ¿Realmente estaba frente a un demonio real? Pero lo que me mantuvo sin dormir durante muchas noches, era la incertidumbre de saber que claramente Rojo me conocía, e incluso sabía mi nombre. ¿Cómo o cuándo lo hizo? Esta es una pregunta que no me puedo sacar de la cabeza. Desde entonces, no me puedo quitar esta sensación de ser observado en todo momento. Así que me decidí por vender el juego por internet. Esto puede ser egoísta, pero no tiene nada que ver con el dinero. No me importa cómo de mucho o poco que puedan pagar por el juego. No puedo obsesionarme con esto para siempre, y la única forma con la que puedo tratar con esto es poniendo el juego fuera de mi vida. Así que esto me lleva a las principales razones por las que he creado un resumen de esos eventos. Primero es anotar los detalles mientras pueda recordarlos, y segundo es que cualquiera que desee obtener este juego sepa en qué se están metiendo. No puedo garantizar en absoluto la seguridad de cualquiera que juegue el juego, pero al nuevo dueño del juego, recuerde esto, sea cuidadoso, y si siente como si el juego estuviera literalmente jugando con su mente, apáguelo de inmediato. Pido que te suscribas a mi canal y le des like a este video. También seguirme en mis redes sociales como Instagram y TikTok sin amor.